Buenas a todos. Antes de comenzar esta historia, es esencial mencionar que esta historia no me pertenece, el link de la misma estará en la descripción. 36. Chapter 35. Ade y un like Anioter Atomics voló hacia el costado de un edificio, abollando las paredes mientras parecía gruñir de incomodidad. Levantó la cabeza para ver a Loki cargando hacia él con intenciones asesinas. Levantando los puños, la energía dentro de sus antebrazos y pecho brilló cuando Atomics se arrancó de la pared y cargó directamente hacia Loki. El príncipe de las mentiras invocó la magia azul de la fuerza Odín e intentó destruir al vengador alienígena con un poderoso rayo de energía. En respuesta, Atomics concentró su energía nuclear frente a su cuerpo, concentrándose y liberando la energía justo cuando la magia de Loki lo golpeó. Si bien las propiedades de la magia son en gran parte desconocidas, un rasgo común de los rayos de Loki es el calor que emiten. La liberación de núcleos atómicos, combinada con el calor extremo, da como resultado la fusión nuclear. Lo que resulta en una cantidad explosiva de calor y energía, del tipo que alimenta al Sol. Con el alienígena atómico aprovechando la magia de Loki para alimentar la reacción termonuclear, puede generar una barrera para neutralizar el ataque de Loki y disparar hacia él como un misil. Silbato fisible. Gritó Atomics. Los ojos de Loki se abrieron cuando Atomics chocó con él. Una onda expansiva estalló de su colisión cuando el vengador alienígena derribó a Loki en el aire, embistiéndolo contra el suelo con la fuerza suficiente para cavar en la tierra. Atomics procedió a arrastrar a Loki por la ciudad, atravesando edificios y estatuas dedicadas a él. Agarrando a Loki por la cara, Atomics levantó al villano asgardiano y lo aplastó a través de la gran estatua de sí mismo, destrozando la estructura en escombros. Ser el objeto de la destrucción de su propio tributo pareció ser la gota que colmó el vaso para Loki, ya que sus ojos brillaron de color azul y dejó escapar un rugido salvaje mientras desataba una ola de magia que inundó a Atomics, rodeando al héroe alienígena en un aura azul antes de ser empujado telequinéticamente lejos del hechicero. Loki miró al héroe mientras flotaba en el aire. Su mano, extendida con magia azul rodeándola, sostuvo a Atomics en su lugar. El alienígena nuclear luchó contra el poder de los dioses nórdicos. Su cuerpo estaba inmovilizado por la energía mística que lo rodeaba. Una sonrisa apareció en el rostro de Loki mientras enrollaba lentamente los dedos, como si estuviera apretando una pelota antiestrés invisible. Atomics sintió una inmensa presión en su cuerpo. Su cuerpo blindado crujió por la tensión de la subida de tensión. Solo para que su pecho brillara una vez más cuando de repente la energía mística que lo rodeaba cambió de azul a verde cuando Atomics flexionó los brazos, y aunque su boca no se movió, tenía una sonrisa de satisfacción en su rostro. Ningún poder puede contener un espíritu justo, exclamó Atomics con entusiasmo. El adolescente alienígena estaba asombrado por el poder de esta nueva forma. Al abrir sus sentidos a la energía que actúa sobre él, Atomics pudo adaptarse y hacer coincidir la frecuencia de energía, lo que le permitió doblar el poder a su voluntad, sin controlar realmente el poder él mismo. Atomics podía sentir que la fuerza Odín se resistía a la voluntad de Loki. Como un resorte que se dobló y se esforzó y luchaba por volver a su forma natural. La energía tenía dos capas. El poder primario de la fuerza de Odín y el poder que Loki estaba usando para manipularlo. Todo lo que hizo Atomics fue manipular la energía que Loki estaba usando en la fuerza de Odín para permitir que la energía volviera a su estado natural. Loki gruñó mientras Atomics agitaba sus manos en un amplio movimiento circular ante él. Sus antebrazos brillaban intensamente, dejando un ligero rastro de energía mientras cantaba una vez más. Amena, 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 amena. El alienígena repitió rítmicamente mientras se concentraba en su poder, cargando su energía mientras los átomos dentro de su cuerpo se aceleraban de emoción. En respuesta, Loki materializó su lanza en su mano y levantó el arma por encima de su cabeza. La energía azul rodeó la punta de lanza mientras brillaba con puro poder mágico. Los vientos cambiaron y las nubes se arremolinaron sobre ellos. Los escombros fueron barridos a medida que aumentaba la presión del aire. El aire se volvió turbulento y los átomos se energizaron por el poder que emanaba del área. Atomics y Loki se miraron a los ojos mientras cargaban sus respectivos poderes. Ganador nuclear, gritó el alienígena atómico mientras desataba un poderoso y concentrado rayo de energía nuclear verde de sus manos. Mientras Loki lanzaba un rayo azul puro de energía mágica desde su lanza. Los rayos atravesaron el aire con tal velocidad e intensidad que el aire mismo pareció incendiarse.
Cuando chocaron, aquellos a menos de 100 pies de los combatientes habrían sentido que sus oídos se reventaban por el repentino cambio de presión. La magia y la energía atómica chocaron en una brillante demostración de poder cuando las fuerzas opuestas se empujaron entre sí, y la energía que colisionó se hinchó en una esfera de luces cegadoras, casi como si se estuviera formando un pequeño sol entre ellas. Atomix empujó con todas sus fuerzas contra la magia de Loki. Sin embargo, incluso con el inmenso poder de este nuevo alienígena, el joven héroe podía sentir que su energía era dominada. Lenta pero seguramente, la fuerza de Loki crecía mientras la suya disminuía. Loki empujó su lanza hacia adelante con más intensidad mientras la esfera de energía se acercaba al cambiaformas alienígena, haciendo que sus brazos temblaran mientras luchaba por contener la marea de poder entrante. Justo antes de que la energía lo abrumara, un trueno familiar llegó a su oído cuando Atomix miró hacia arriba para ver a Mjolnir volar sobre su cabeza. El martillo mágico chocó con el pecho de Loki, enviándolo volando con un grito de dolor. Cortando el rayo mientras Atomix disipaba rápidamente su energía, los rayos se cancelaron. Mientras Loki navegaba por el aire, con Mjolnir firmemente contra su pecho. El dios de las travesuras intentó usar su magia para volar el mazo místico. Sin embargo, antes de que pudiera, Hulk saltó desde debajo de él y abordó a Loki, agarrándolo de la pierna para mantenerlo en su lugar antes de golpear a Loki con la fuerza suficiente para enviarlo volando a la distancia. Los gritos de Loki se podían escuchar resonando en toda la ciudad, haciéndose más débiles a medida que navegaba en la distancia. Su forma se hizo más pequeña hasta que se convirtió en un pequeño punto en la distancia antes de desaparecer sobre la cordillera en el otro extremo de Asgard. Como si Hulk lo hubiera golpeado lo suficientemente fuerte como para sacarlo del reino mismo. Con un descanso temporal en la lucha. Atomix aprovechó este momento para recuperar el aliento. A pesar de que no necesitaba respirar nadie, automáticamente se inclinó y apoyó las palmas de las manos sobre las rodillas en respuesta a su estado de fatiga. Aunque podía sentir que su energía se recuperaba rápidamente. Como la barra de resistencia en un videojuego. El Vengador alienígena usó demasiados movimientos combinados a la vez y usó más poder del que podía generar. En unos pocos segundos, el joven Vengador se recuperó lo suficiente como para volver a levantarse justo cuando Thor y Iron Man llegaron a la escena. Iron Man le dio al héroe alienígena una mirada y revisó la nueva forma. Bonitos trapos, ven mi boy. El multimillonario lo felicitó. ¿Dónde has estado escondiendo este? Ay, maestro de las máquinas, estoy ante ti, inseguro. Porque nunca antes mis ojos se habían posado en este, admitió Atomix. Debajo de su máscara, Tony sonrió ante la bulliciosa forma de hablar del alienígena. Como la forma en que solían hablar los personajes de los viejos cómics del Capitán América. Claramente, esta fue una de las formas que afectó la mentalidad de Ben. Afortunadamente, no fue uno que lo hiciera agresivo como Rat. Las alarmas se dispararon en su UD cuando Tony vio el símbolo intermitente del material radiactivo, y miró al adolescente con una expresión preocupada. «Wow, Ben. Este chico nuevo. Está produciendo altos niveles de energía radiactiva. La cantidad de poder que emite este tipo. Lo único que se acercaría sería el sol». En respuesta, Atomix dejó escapar una carcajada. «Bien dicho, viejo amigo. El poder de esta transformación es completamente escandaloso». Thor soltó una pequeña risita mientras palmeaba el hombro de los alienígenas nucleares. Verdaderamente, esta es una forma poderosa, joven Ben. Probemos su poder en la batalla. Tan pronto como dijo eso, un destello de luz se iluminó detrás de ellos cuando Loki se teletransportó ante el equipo. Sí. Veamos cuánto tiempo me lleva destrozarte, miembro por miembro. El trickster gritó mientras desataba una ola de magia de su lanza. El trío inmediatamente se movió para defenderse. Thor giró su martillo, Iron Man se cruzó de brazos y Atomix generó una barrera de energía nuclear concentrada. Incluso con sus defensas, el trío fue rechazado por el poder. Mientras caían, Hulk se lanzó hacia Loki con el puño en alto. Sin embargo, Loki atrapó fácilmente el puño en su mano mientras canalizaba su magia a través de Hulk, rodeándolo en un aura azul antes de lanzarlo hacia los demás. Atomix vio al gigante Gamma que se acercaba y voló para atraparlo. Sin embargo, el hechizo de Loki aparentemente se mezcló con la energía gamma de Hulk, haciéndolo inestable. Convirtiendo a Hulk en una ojiva viviente. Chocar con el alienígena atómico provocó una explosión que los envió a ambos volando. Iron Man se disparó en el aire, lanzando sus repulsores a Loki, quien simplemente levantó la mano para generar un escudo que bloqueó los ataques.
El príncipe de las mentiras señaló con el dedo al héroe blindado y chasqueó el dedo. De repente, el aire alrededor de Iron Man se convirtió en una niebla verde que fluyó hacia la armadura. Dentro de su traje, Iron Man comenzó a toser mientras el aire le quemaba la garganta. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de que Loki había convertido el aire a su alrededor en un vapor venenoso. Con esta armadura sin un sistema de filtración, el aire tóxico llenó rápidamente su traje, asfixiándolo. Tony consideró abrir el traje para ventilar el aire tóxico. Pero hacerlo lo dejaría vulnerable a la magia de Loki. Afortunadamente, la ayuda llegó en forma de Thor, quien convocó una ráfaga de viento para soplar la niebla venenosa y llenar el traje del héroe blindado con aire limpio y fresco. Thor luego dirigió su atención a su hermanastro villano y atacó con toda su fuerza, lanzando rayos de su martillo mientras generaba vientos huracanados para arrojar a Loki con toda la fuerza de los elementos. Los vientos golpearon a Loki, enviándolo girando en el cielo mientras los relámpagos surgían sobre él, impactando cada centímetro de él, haciendo que Loki gimiera de dolor. Con un grito primitivo, el cuerpo de Loki se ve envuelto en un aura mágica, protegiéndose de los ataques de Thor. El dios de las travesuras apuntó su lanza a Thor y disparó un rayo puro de magia, golpeando a Thor en el pecho. Thor siseó cuando la energía mágica lo empujó hacia atrás. Pero el príncipe de Asgard se detuvo en el aire y empujó hacia atrás contra la vida. Mordiendo el dolor, Thor canalizó su poder divino y empujó contra el poder de Loki, usando sus propias manos para retener la energía. Loki frunció el ceño mientras su rabia burbujeaba. Sus ojos brillaban azules mientras se preparaba para desatar todo su poder contra el Thunderer. De repente, escuchó un canto familiar llegar a sus oídos mientras Atomix cargaba otra explosión de energía. El Vengador alienígena lanzó la bola de energía a Loki, golpeándolo con una poderosa explosión, enviándolo volando por los aires. Antes de que Loki pudiera tomar represalias, Iron Man apareció sobre él, habiéndose posicionado allí antes, y disparó un poderoso rayo único, lanzando a Loki a las calles de abajo. Impactado con la fuerza de un meteorito, Loki se recuperó rápidamente, cada vez más molesto por las acciones del héroe cuando Hulk lo abordó repentinamente desde un lado. La pareja cayó por el suelo con Hulk balanceando a Loki contra el suelo con la fuerza suficiente para hacer rebotar al dios asgardiano como una pelota de baloncesto. Hulk siguió su regate piadoso con un trueno directo a la cara de Loki. Un aplauso gamma de gran potencia que envió ondas de choque a través de Yggdrasil, envió a Loki volando y cayendo por el suelo, soplando a través de edificios, tallando trincheras en el suelo con cada impacto. Sin darle la oportunidad de recuperarse, Atomix alcanzó rápidamente al dios embaucador y le dio un uppercut cargado de energía nuclear al cuerpo de Loki. El polvo y los escombros brotaron por la fuerza del impacto cuando Loki fue lanzado al cielo como un cohete. El príncipe de las mentiras estaba mareado por el ataque. Su visión era borrosa, su cabeza daba vueltas y apenas podía seguir el ritmo de los eventos a medida que ocurrían. Sintió una brisa fresca en su rostro mientras se deslizaba en el aire y voló más cerca de una luz brillante. Inicialmente, pensó que era el sol. Pero a medida que se acercaba, Loki se dio cuenta de la verdad. Eso no era sol. Era el dios del trueno, Thor, cargando para su ataque final. Thor apretó los dientes mientras se concentraba. Sus aliados hicieron su parte para ganar tiempo para prepararse. Sosteniendo a Mjolnir con la cara del martillo apuntando a Loki y el mango vertical hacia el suelo, Thor concentró todo su poder en el martillo. Los vientos aullaron y los truenos retumbaron mientras concentraba cada onza de poder que podía en el mazo poderoso. Mjolnir comenzó a brillar con una brillante luz dorada mientras Thor continuaba enfocándose. Finalmente, Thor abrió los ojos y, con un poderoso grito de batalla, disparó un rayo de energía dorada de su martillo a Loki. El rayo golpeó al dios de las travesuras, haciéndolo gritar de dolor agonizante mientras era lanzado a la ciudad. El rayo atravesó el reino eterno antes de salir al otro lado de Asgard. Thor finalmente detuvo la viga cuando sus brazos cayeron a su lado. Su respiración era pesada ya que apenas podía mantenerse en el aire. Atomix estaba asombrado por el poder que sentía de Thor. La magnitud del poder que desató. Fue una espectacular demostración de poder. Describir esa brillante luz dorada sería nada menos que divino. El héroe alienígena voló y estabilizó al dios del trueno. Tranquilo ahora, mi príncipe. Esa fue toda la exhibición que nos acabas de mostrar. Atomix felicitó. Thor se rió entre dientes. Te lo agradezco, amigo Ben. Usar mi poder de esa manera es agotador. Un ataque tan poderoso merece un hombre acorde con tal poder, declaró el héroe alienígena.
Thor miró al cambiaformas alienígena con una débil sonrisa. Entonces, ¿qué nombre quieres legar a todo mi poder piadoso? Preguntó Thor. Atomix reflexionó sobre la pregunta de los asgardianos, rascándose la barbilla con su dedo grande. Antes, la parte superior de su cabeza brillaba como una bombilla cuando se le ocurrió la idea. ¿Qué tal el God Blast? Thor sonrió y se rió entre dientes en respuesta mientras levantaba a Mjolnir para golpearlo contra el pecho brillante de los héroes adolescentes. Me gusta. De ahora en adelante, este poder se conocerá como God Blast. Los dos héroes se sonrieron el uno al otro mientras miraban el cráter humeante en el que Thor lanzó a Loki. Parecía que las cosas finalmente habían terminado. Esa explosión fue una de las cosas más poderosas que el héroe alienígena había visto jamás. Si Thor hubiera roto ese movimiento contra la fuerza Fénix, el resultado de la pelea habría sido muy diferente. Por supuesto, Atomix podía entender por qué Thor no lo hacía. Si hubiera usado ese poder contra el Fénix, habría matado a las hijas de Emma al instante. Si bien puede haber terminado con la fuerza Fénix sin sus anfitriones, acabar con la vida de esos niños estaba fuera de discusión. Antes de que pudiera continuar con esa línea de pensamiento, un pulso repentino retumbó en el suelo y sacudió el cielo. Atomix miró hacia el cráter con los ojos muy abiertos. No había manera. No después de una explosión como esa. Un estallido azul de energía atravesó los escombros cuando Loki se disparó hacia el cielo. Sus gritos sacudieron los cielos mientras su cuerpo latía con poder mágico. Atomix sintió el poder. Como si cada molécula se excitara de repente. Podía sentir el poder extendiéndose por todo. En todo Asgard y más allá. Los ojos de Loki brillaron azules cuando el aire a su alrededor se deformó por su poder. Sin embargo, a diferencia de todas las demás veces, el Trickster convocó a la fuerza de Odín. Esta vez fue diferente. Los gritos de Loki pronto se convirtieron en carcajadas descarnadas, ya que tenía una sonrisa más grande que el gato de Cheshire. Otro pulso de energía mágica brotó del dios de las travesuras, haciendo retroceder a todos. Hulk intentó atacarlo, saltando en el aire con ambos puños en alto. Pero todo lo que hizo Loki fue flexionar la muñeca, y Hulk fue instantáneamente lanzado hacia atrás como un insecto. Iron Man sintió que su armadura estaba haciendo sonar las alarmas cuando el Metal Gurú se sobrecargó instantáneamente con poder mágico simplemente por estar cerca de él. ¿Qué está pasando? Iron Man gritó, haciendo todo lo posible para descargar la energía que su traje está absorbiendo bombeándola en sus escudos. Está perdiendo el control de la fuerza de Odín, respondió Thor. Su expresión está llena de temor. Otro pulso de energía y, de repente, el cielo comenzó a agrietarse y abrirse, revelando un vacío oscuro al otro lado. Otra grieta se abrió, revelando un lugar lleno de colores y energía ondulante, mientras que otra era un vacío de energía blanca pura. Como si la realidad misma se estuviera desentrañando ante sus ojos. Sin dudarlo, Thor voló más cerca de Loki. Miedo en sus ojos al presenciar el poder de la fuerza de Odín fluyendo incontrolablemente de su hermanastro. Loki, debes mantener el poder contenido. Sin control, la fuerza de Odín podría destruir los 9 reinos. Podrías comenzar el Ragnarok. Thor le suplicó a su hermano. A pesar de que Loki había causado tanto dolor. Ha sido responsable de tanto sufrimiento. En el fondo, Thor todavía lo veía como el hermano con el que creció. Tenía que creer que Loki no estaría tan loco como para terminar voluntariamente con los 9 reinos. Para destruir a Asgard solo para derrotarlo. Loki siempre quiso gobernar los 9 reinos. No hay forma de que permita que sean destruidos. El dios de las travesuras miró a Thor con su sonrisa malvada y desquiciada mientras dejaba escapar una carcajada de pura locura. Que así sea. Gritó alegremente. Cualquier remanente a esa esperanza fue rápidamente aplastado. Thor vio la mirada de locura en los ojos de su hermano. Ahora no había razonamiento con él. La locura se lo había llevado, y pronto los 9 mundos serán consumidos por ella. Loki levantó los brazos y desató una onda de magia que se extendió por todo el reino y más allá. Las ramas de Yggdrasil temblaron cuando la ola mágica fluyó a través del árbol del mundo. En cada uno de los 9 reinos, los cielos se iluminaron mientras las ondas azules de luz bañaban los cielos. Todos los ciudadanos de los reinos místicos huyeron y se encogieron de miedo, porque sabían lo que se avecinaba. Mientras tanto, en la tierra, la gente miraba al cielo con asombro y confusión. Con el ciudadano promedio sin tener idea de lo que estaba sucediendo. Muchos de ellos asumieron que se trataba de un fenómeno meteorológico único como una aurora vista en todo el mundo.
Sin embargo, había quienes podían sentir o tenían el equipo para detectar la energía inusual que rodeaba el planeta. Sabían que esto no era una mera aurora. La mayoría voló a la acción para tratar de prepararse para lo peor. Mientras que el resto solo podía rezar para que pasara lo que pasara. Alguien estaba allí para detenerlo. Dentro del Palacio Real, Aukeye, Giant-Man y Black Panther estaban librando una batalla perdida contra el enjambre cada vez mayor de cuervos. La bandada de pájaros se abalanzó sobre los héroes, mirándolos o arañándolos. Lo cual ya era bastante malo, pero la otra mitad del enjambre se encaramó a lo largo de cada una de las ramas y desató ese ataque sónico contra los héroes. Poniendo a los héroes en pura agonía. Si luchan contra el rebaño, entonces están ensordecidos por el sonido. Pero si bloquean el sonido, entonces sus cuerpos son destrozados por la bandada de aves. Black Panther lanzó varias dagas de vibranium en un intento de dispersar a los pájaros. Las explosiones lograron eliminar trozos de ellos, pero rápidamente se multiplicaron y se reforzaron. Aukeye intentó usar sus flechas mágicas. Con los cuervos tan juntos, la energía mágica de las flechas podría vaporizar a la mayoría de ellos si estuvieran en un grupo lo suficientemente grande. Pero cada vez que disparaba, los pájaros se dispersaban y solo podía sacar 2 o 3 a la vez. Olvídate de intentar sacar el dispositivo de Loki. Cualquier intento resultaría en que secciones de la bandada se kamikazeen para protegerla. En cuanto a Giant-Man, no importaba lo grande que se hiciera. Si bien su mayor tamaño lo hizo más duradero para defenderse de los ataques de las aves, los cuervos eran demasiado rápidos para que él pudiera aplastar a cualquiera de ellos. Finalmente, habiendo tenido suficiente de sus constantes picoteos y graznidos, el hombre gigante tomó una página del libro de Hulk, levantó las manos a ambos lados de su cuerpo y las aplaudió con todas sus fuerzas. Si bien no es tan poderoso como el de Hulk, el héroe que cambia de tamaño logró lograr su propia versión del Thunderclap. Generando una onda de choque suficiente para alejar a la bandada del trío y mecer a los pájaros en el árbol lo suficiente como para cesar su asalto a sus tímpanos. Mientras los tres jadeaban y se recuperaban del ataque. Miraron hacia arriba para ver la bandada de cuervos pululando juntos en una masa gigante de picos y plumas. Ted se apoderó de los corazones de los héroes mientras todos compartían una mirada que resumía bastante bien lo que estaban sintiendo. Ha sido un honor luchar a tu lado. Dijo Black Panther en un tono sincero. Inclinándose ante cada uno de ellos. Aukeye miró al rey con una expresión endurecida. Antes de dejar escapar un suspiro y darle una mirada comprensiva. No te pongas blando conmigo, Chaya. Te veré del otro lado. Panther se rió cuando Aukeye extendió su puño, que el wakandiano golpeó con gusto con el suyo. Giant-Man miró a los dos. No estaba seguro de qué decirles a ninguno de los dos. No era necesariamente cercano a ellos. Pasando la mayor parte de su tiempo discutiendo o desaprobando sus métodos. Pero, a pesar de todo eso, todavía trabajaban con él, bromeaban con él y lo aceptaban. Aún así, cualquier cosa que tuviera que decir en sus últimos momentos. Deseaba que Janet estuviera allí para poder decírselo. Con un último graznido unido del rebaño, avanzaron. Listo para destrozar a los héroes. De repente, un estallido masivo de luz estalló detrás del trío. La luz era tan intensa que aturdió a la bandada de cuervos. Haciendo que rompan la formación y se dispersen en pánico ciego y confusión. Cuando la luz se apagó, el trío se giró para ver a Balder el Valiente, sosteniendo su espada en alto mientras lo último de su luz se apagaba y su brazo caía débilmente a su costado. Junto a él estaba Lady Sif, que estaba sosteniendo al guerrero herido, aunque ella misma parecía débil. Salgan, guerreros, dijo Balder débilmente. Adelante hacia la victoria. Tan pronto como lo dijo. El sonido de pasos resonó en el pasillo cuando el Capitán América, Avispa y Valkyria entraron en la habitación. No se detengan ahora, soldados. La voz del Capitán América atravesó el área. El supersoldado cargó contra la habitación, con el escudo de Sif en su brazo. Es ahora o nunca. Hagámoslo. Gritó Avispa mientras disparaba sus aguijones, eliminando unas pocas docenas de cuervos en rápida sucesión. Tan pronto como lo dijo, Valkyrie saltó a la batalla. Con la espada en la mano, cargó contra el enjambre. Por Asgard. Lloró mientras balanceaba su espada con una velocidad increíble, atrapando algunos de los cuervos e incluso pateando uno en el aire. Superando rápidamente su conmoción. Giant-Man, Aukeye y Black Panther se unieron rápidamente a la lucha. Poniendo hasta la última pizca de su fuerza en dirigirse hacia el dispositivo.
Sin embargo, los cuervos superaron rápidamente su sorpresa inicial y comenzaron a dividir sus fuerzas. Unos segundos más tarde, la bandada tenía varios pájaros posados en el árbol una vez más, desatando ese ataque sónico. Los héroes y los asgardianos se agarraron las orejas de dolor mientras intentaban luchar contra ellos. Hyandman miró a su alrededor para ver que Wasp todavía estaba luchando. Su pequeño tamaño aumentaría su durabilidad, lo que dificultaría que las aves la atraparan. Pero, ¿cómo pudo resistir las ondas sonoras? Fue entonces cuando lo golpeó. Todavía tenía los auriculares puestos debajo de ese casco. Hank había diseñado esos auriculares para ella para que pudiera comunicarse con su casco de Ant-Man e insectos como él. Solo Janet nunca los usa para esa función. Pero los auriculares se ajustan automáticamente a las frecuencias de sonido entrantes para proporcionar una comunicación más clara. Esto también significa que reduce la intensidad de las ondas sonoras. Al darse cuenta de eso, Hank se llevó la mano a la capucha y activó su casco. El casco de metal se desplegó rápidamente y se formó alrededor de su cabeza. Casi instantáneamente, la intensidad de las ondas sonoras se redujo, amortiguada hasta el punto en que aún podía escucharla, pero ya no le dolía los oídos. Una sensación de inquietud se apoderó de él. No se había puesto este casco desde Ultron. No tenía ningún problema en ser Hyandman. Hyandman era una identidad utilizada para luchar. Para protegerse mejor a sí mismo y a sus seres queridos. Pero Ant-Man fue quien creó a Ultron. El que lo arruinó todo. Rápidamente sacudió esos pensamientos de su cabeza. Este no era el momento para eso. Tenía que mantenerse concentrado. Mirando a su alrededor, los cuervos pululaban con demasiada intensidad. Cada vez más viciosos cuanto más se acercaban al dispositivo. En ese momento, Ant-Man notó que había espacios entre las raíces del árbol. Lo suficientemente pequeño como para que se le escapara. Activando su cinturón, Ant-Man se encogió a su forma del tamaño de una hormiga y corrió hacia la brecha. Mientras corría, escuchó el espantoso graznido de un cuervo. Girando la cabeza, vio al pájaro de ébano abalanzarse sobre él. Normalmente, Ant-Man convocaría a una de sus hormigas para que viniera a ayudar. Sin embargo, parece que Asgard no tenía hormigas. No es que importara, ya que las ondas sonoras eran demasiado intensas para que sus pequeños ayudantes acudieran en su ayuda. Justo cuando el cuervo estaba a punto de abrir su pico para prepararle el almuerzo, un rayo amarillo golpeó al pájaro, haciéndolo volar mientras la avispa maravillosa volaba hacia él. «Hank. Agárrate», gritó Avispa. Ant-Man sonrió mientras extendía su mano y la agarraba del brazo. Con una gran sonrisa propia, Wasp levantó a Ant-Man en el aire, y el dúo voló hacia las raíces del árbol, buceando a través del hueco en las raíces. Finalmente escapando del enjambre. La pareja cayó al suelo, jadeando pesadamente antes de ponerse de pie. ¿Estás bien?, preguntó Avispa, revisando a Ant-Man en busca de heridas. El científico que cambia de tamaño sonrió. Estoy bien, Han. ¿Qué pasa con? Hizo una pausa cuando sintió su mano. La científica podía sentir que le temblaba la mano. Junto con pequeños espasmos musculares. Janet, Hank jadeó, y luego Avispa sacó su mano de su agarre. Él la miró con una expresión preocupada. ¿Te esforzaste demasiado, no?, preguntó Hank, ya sabiendo la respuesta. Avispa parecía avergonzada. Antes de endurecer su expresión y mirarlo a los ojos. Sí. Lo siento, Hank. Pero hice lo que tenía que hacer. Dijo con una expresión confiada y decidida. Hank la miró con preocupación. Esforzarse así podría provocar daños nerviosos graves e irreversibles. Pero dada la grave situación, lo entendió. No había otra opción. Ahora es todo o nada. Al menos podía decir que sus heridas no eran tan graves. Simplemente no lo presiones más, ¿de acuerdo?, preguntó con genuina preocupación por ella. Wasp sonrió y asintió, y la pareja se dio la vuelta y siguió adelante. Mientras lo hacían, notaron que las raíces se veían aún peor que el resto del árbol. Con la madera seca y podrida. Parece que se está muriendo, dijo Wasp en un tono triste. Ant-Man asintió. Es por eso que necesitamos destruir el dispositivo de Loki. Debería restaurar el flujo de energía y devolver el árbol a su estado original. Si bien eso parecía tener sentido, Wasp parecía escéptico. No lo sé, Hank. Quiero decir, ambos sabemos un par de cosas sobre jardinería. Cuando una planta se ve tan mal, es mejor arrancarlo y plantar algo nuevo. Normalmente, Ant-Man habría estado de acuerdo con ella.
haber pasado algún tiempo estudiando agricultura mientras investigaba la vida de los insectos. Pero dada la naturaleza mística del árbol del mundo, dudaba que fuera tan simple. Su única oportunidad era destruir el dispositivo de Loki y. De repente, una extraña luz iluminó debajo de Ant-Man mientras cruzaba una de las raíces. Estaba tenue, parpadeando a través de una grieta, como si algo estuviera luchando por liberarse. Inclinándose para examinarlo, los ojos del científico se abrieron como platos. Si esta no fuera una operación urgente, Hank habría besado a Janet en ese mismo momento por ser tan brillante. Poniéndose de pie, Ant-Man se volvió hacia la avispa y le tendió la mano. Vamos, Han. Tenemos trabajo que hacer. Fuera del palacio, el poder de Loki había crecido más allá de cualquier forma de control. Las lágrimas en realidad se agrietaron y sacudieron el árbol de la vida hasta sus raíces. Thor y Atomix pudieron ver destellos de lo que parecían hojas cayendo del cielo mientras el poderoso tronco de Yggdrasil se materializaba en el plano físico. Ver el gigantesco árbol cósmico temblar y balancearse por el poder que Loki estaba ejerciendo les dio escalofríos. Hulk y Iron Man intentaron detenerlo, pero el poder que emitía Loki los repelió al instante. Thor intentó levantar su martillo para atacar, pero su cuerpo estaba tan débil después de desatar la explosión de Dios que apenas le quedaban fuerzas. Ya era bastante difícil mantenerse a flote. ¿De verdad pensaste que podrías vencerme? Loki anunció de manera orgullosa. Un montón de mortales contra Loki. Atomix apretó los puños. El poder que Loki estaba emitiendo estaba fuera de escala. En cualquier momento, el tejido que une la realidad se romperá por la presión que el dios de la travesura está emitiendo. Lo que sea que estuvieran haciendo los demás, no fue lo suficientemente rápido. Necesitaba ganar más tiempo. ¿Pero cómo? ¿Funcionaría insultarlo? No, Loki no dejaría que algo así lo distrajera. En todo caso, solo lo irritará aún más. Necesitaba hacer algo grande. Una última idea descabellada y absolutamente loca que sacudiría el barco de Loki. Un destello de luz llamó su atención cuando Atomix se volvió hacia Thor, apenas logrando flotar a su lado. El dios del trueno estaba tratando débilmente de girar su martillo para acumular una carga. Pero en su estado de fatiga, apenas podía generar algo más que una chispa. Al ver ese martillo, la cabeza de Atomix brilló una vez más cuando se le ocurrió una idea. Trueno. Préstame tu martillo. Atomix llamó a Thor, extendiendo su mano hacia el príncipe asgardiano. Thor miró al adolescente alienígena con una mirada de sorpresa. Al ver la determinación en sus ojos, miró hacia Loki por un breve segundo e instantáneamente se dio cuenta de lo que el joven guerrero estaba planeando. Con una sonrisa confiada, Thor levantó a Mjolnir y arrojó la poderosa arma a la mano gigante de Atomix. El alienígena nuclear agarró a Mjolnir por el mango. El martillo mágico parece relativamente pequeño en el gran puño del alienígena. Un relámpago y el cuerpo de Atomix chispeó con energía mística cuando un rayo surgió sobre su cuerpo. La energía dentro de las secciones transparentes de su cuerpo burbujeó más intensamente cuando sintió el poder fluyendo a través de él. Thor miró al adolescente con genuino asombro y orgullo. A pesar de que Ben se lo demostró hace meses. Todavía le sorprende ver a alguien ser digno de Mjolnir. Que un mortal sea digno de ejercer su poder es realmente impresionante. Atomix sostuvo a Mjolnir en alto, y un trueno resonó sobre él. Luego voló más alto en los cielos hasta que Loki estuvo debajo de él. Concentrándose en su poder, Atomix agarró a Mjolnir con fuerza y comenzó a balancear el martillo y su brazo en un amplio círculo. Cantando una vez más. Amena, 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 amena. Atomix luego apuntó con Mjolnir a Loki mientras concentraba todo el poder dentro de él en el martillo. Al mismo tiempo, los Vengadores todavía estaban en medio de la lucha contra la bandada de cuervos. Black Panther y Valkyrie cortaron a los pájaros que se multiplicaban con dagas y espadas, respectivamente, mientras que Hawkeye trató de alinear un disparo en el dispositivo de golpeteo Yggdrasil. Pero el enjambre era tan espeso que no pudo obtener un disparo claro. El Capitán América bloqueó tantos ataques entrantes con el escudo de Sif como pudo mientras Balder y Lady Sif estaban detrás de él usando sus espadas para defenderse de los cuervos por detrás. A pesar de sus mejores esfuerzos, no estaban haciendo ningún progreso hacia el árbol. De repente, una luz azul brillante se iluminó desde el suelo cerca de la base del árbol, y Giant-Man creció a su altura máxima. El héroe que cambia de tamaño luego envolvió sus enormes brazos alrededor del tronco del árbol en un abrazo de oso y comenzó a levantarlo.
Sus talones se clavaron en el suelo de piedra, agrietándolos cuando el árbol medio muerto comenzó a temblar. Mientras lo hacía, los cuervos encaramados en las ramas fueron perturbados y rápidamente extendieron sus alas para volar, deteniendo su ataque sónico, para alivio de los demás. En respuesta, la bandada dirigió su atención hacia el hombre gigante, enjambrando al héroe titán en un frenesí, alcanzando su punto máximo y arañando su cuerpo como pirañas rabiosas. Pero Giant-Man no vaciló. Puso todas sus fuerzas en arrancar el árbol del suelo. Efectivamente, la madera crujió y el suelo cedió. El enorme tronco se levantó lentamente del suelo. Mientras lo hacía, una brillante luz dorada comenzó a fluir desde la tierra debajo de ella, como si liberara algo que ha estado atrapado durante tanto tiempo. El hombre gigante puso su espalda en él mientras daba otro poderoso empujón, y el árbol casi se liberó. Desafortunadamente, varias de sus raíces eran más obstinadas que las otras y se negaron a renunciar a sus ataduras terrenales. Los cuervos rodearon al hombre gigante más intensamente mientras tiraba con todas sus fuerzas. Pero su fuerza estaba comenzando a desvanecerse con el ataque constante a su cuerpo. En ese momento, Wasp entró en acción. Sus manos brillaban con energía mientras salía disparada como un rayo y explotaba cada una de las raíces, cortándolos con un solo rayo, liberando el árbol y permitiendo que el hombre gigante lo arrancara por completo del suelo y lo arrojara a un lado. Con el tronco podrido desaparecido, el poder que estaba atrapado debajo de él estalló. La luz dorada bañó el área cuando los Ravens finalmente detuvieron su ataque. El enjambre brilló con una luz similar antes de desaparecer en el aire, dejando solo a la pareja original desde el principio. Los Vengadores y los Asgardianos observaron con asombro cómo la luz dorada fluía y se arremolinaba, ya que la energía parecía parecerse a las ramas de los árboles que crecían de la tierra y se extendían hacia el cielo. 36. Chapter 35. A Day Unlike and Yoter. Desde el exterior del Palacio Real, una brillante luz dorada comenzó a brillar mientras los rayos de energía se extendían desde las paredes del palacio, como ramas de un árbol, mientras las ondas de luz pulsaban a través del reino. En ese momento, Loki sintió que su poder disminuía. Mirando hacia el palacio, sus ojos se abrieron en estado de shock cuando el resplandor azul desapareció de ellos, permitiendo que su expresión de asombro se viera claramente. Antes de que pudiera contemplar lo que había ocurrido dentro, el canto característico de un cambiaformas en particular llegó a sus oídos cuando Loki miró hacia arriba para ver a Atomix apuntar a Mjolnir directamente hacia él. Los ojos del Trickster se abrieron cuando sus pupilas se encogieron al tamaño de cabezas de alfiler. Trueno atómico. Rugió el héroe alienígena. Desde Mjolnir, un enorme rayo de energía nuclear cargado con un rayo místico estalló. Atomix vertió toda su energía atómica en el martillo mágico, mezclando su energía con el martillo mientras desataba un rayo de energía azul, combinado con puntos oscuros que burbujeaban dentro de Atomix. El rayo golpeó a Loki con toda su fuerza. Loki gritó de agonía cuando fue lanzado de regreso al palacio, atravesando el techo y de regreso a la sala del trono. Los gritos de agonía del Trickster resonaron en todo el reino. No solo del ataque de los Vengadores alienígenas, sino también de la fuerza de Odín que brotó de su cuerpo como una barra de hierro en llamas que se arranca de su pecho. El dolor era insoportable mientras el poder fluía dentro y fuera de él al mismo tiempo. Cuando el rayo finalmente se detuvo, todo lo que quedaba era un gran cráter con un Loki golpeado y crujiente en el centro. Su túnica se carbonizó, su piel se ennegreció con hollín, y todo lo que pudo hacer fue dejar escapar un débil gemido cuando lo último de sus fuerzas lo dejó. Después de todo este tiempo, todo el dolor y el esfuerzo finalmente había terminado. Loki había sido derrotado. El día estaba salvado. Atomix dejó escapar un gran suspiro y jadeó pesadamente. Ese ataque le quitó mucho mientras se llevaba las manos a las caderas y trataba de recuperar el aliento. De repente, escuchó un pitido demasiado familiar proveniente de su cinturón. La esfera Ultimatrix parpadeaba y se volvía roja. El dispositivo finalmente se había quedado sin energía. En un destello de luz verde, Atomix volvió a convertirse en Ben Tennyson. El adolescente parecía extremadamente cansado. Su cuerpo estaba rayado. Tenía un ojo morado. Su espalda estaba manchada de un rojo oscuro y tenía sangre seca agrietada. Con la pelea finalmente terminada y bajando la guardia, toda la fatiga que ha estado conteniendo lo inundó como un monzón. Su cabeza estaba borrosa y su cuerpo se sentía como gelatina.
Pero todo eso tuvo que ser dejado de lado cuando Ben se dio cuenta de que se había convertido en humano mientras aún estaba a cientos de pies en el cielo. El joven héroe sintió que la gravedad lo tomaba mientras entraba en pánico cuando comenzó a caer. Solo para caer unos metros antes de que algo lo atrapara y lo mantuviera en el aire. Mirando hacia arriba, Ben vio que su brazo estaba enganchado en la correa de Mjolnir. El martillo místico permaneció suspendido en el aire mientras Ben colgaba sin fuerzas debajo de él. Ben dejó escapar un suspiro de alivio. Oh, gracias, hermoso martillo, dijo Ben con alegría y alivio. Si hubiera tenido la fuerza para levantarse, besaría esa maravillosa arma. Parece que nuestro joven guerrero necesita algo de ayuda. Thor se rió entre dientes mientras se deslizaba hacia el adolescente suspendido. Ben sonrió mientras saludaba débilmente al Thunderer. Oye, Thor. Solo pensé en aguantar un segundo. Thor se rió entre dientes ante la broma de Ben mientras flotaba a su lado. Parece que tienes mucho que aprender sobre cómo controlar Mjolnir. ¿Qué te ayudó a volver al suelo? El dios del trueno ofreció. Ben fingió modestia mientras agitaba la mano. Oh, odiaría imponerme. Pero si vas a ofrecerte, sería grosero decir que no. Thor sonrió mientras levantaba la mano. Respondiendo a su orden, Mjolnir descendió lentamente al suelo junto a Thor. La pareja flotó gradualmente hacia el palacio, donde Ben sintió el suelo sólido bajo sus pies una vez más. Casi de inmediato, sus piernas de gelatina casi se doblaron debajo de él, solo para que Mjolnir volara debajo de él y atrapara al héroe adolescente. El mazo místico levantó a Ben y se colocó debajo del brazo derecho de Ben, actuando como un soporte para mantenerlo erguido. Ben miró a Thor, quien le guiñó un ojo. El adolescente sonrió mientras usaba el martillo como una muleta mágica mientras cojeaba hacia el cráter. Llegaron justo a tiempo para ver al debilitado Loki saliendo del agujero y deteniéndose en la base de las escaleras que conducían al trono. Loki siseó de dolor mientras rodaba sobre su espalda para mirar hacia arriba, solo para encontrarse cara a cara con toda la lista de Vengadores y Asgardianos que lo miraban. Iron Man, Thor, Hulk, Ben, Capitán América, Ant-Man, Avispa, Pantera Negra, Blader, Lady Sif, Valkyria, Faraday y Ojo de Halcón, que tenía su arco apuntando a la cabeza de Loki. Se acabó, Loki, dijo el Capitán América con plena autoridad. Ríndete, se acabó, agregó Iron Man. Sí, acéptalo, amigo. Has perdido, dijo Ben con una sonrisa. Nada menos que para un grupo de mortales, disparó Aukeye con una sonrisa arrogante. ¿Picaduras, no? Bromeó Avispa, levantando el dedo, que brillaba con bioenergía. Al escucharlos hablarle, Loki apretó los puños y apretó la mandíbula. No. No. Soy Loki. El trickster gritó mientras se obligaba a ponerse en pie, y sus manos estaban rodeadas de una energía verde y mística. Los destruiré a todos. A pesar de su amenaza y demostración de poder. Nadie se inmutó ante el trickster. Ese aura intimidante que tenía anteriormente se había desvanecido por completo. Sin el poder del padre de todos, Loki era solo otro villano bocazas. En todo caso, sonaba más como un niño pequeño que hace berrinches que como un supervillano que conquista el mundo. Aunque eso planteó la pregunta en la mente de Ben. ¿A dónde se fue todo ese poder? El dios de las travesuras levantó las manos mientras se preparaba para desatar su próximo ataque. Lo haré, Loki. Una voz atronadora retumbó detrás de Loki a través de la sala del trono. Todos los seres en la habitación se congelaron de miedo. Si las piernas de Ben eran gelatinosas antes. Ahora estaban completamente entumecidos mientras agarraba a Mjolnir como una manta de seguridad. Pero esta aura intimidante no fue en respuesta a un villano. No, todos los Vengadores conocían ese tono. Ese era el tono de un padre enojado y decepcionado. Lo único que todas las personas temen. Por un breve momento, Ben se sintió como si tuviera 10 años otra vez y fue atrapado jugando con las herramientas de su padre. Loki se dio la vuelta con miedo para ver al mismísimo padre de todo, Odín, despierto y de pie ante su trono. Casi al instante, los asgardianos, menos Thor, cayeron de rodillas y se inclinaron ante el rey de Asgard. Los Vengadores, por otro lado, todavía estaban demasiado asustados para moverse. Si bien el tono enojado no estaba dirigido a ninguno de ellos, el aura intimidante que proyectaba Odín los mantenía congelados en su lugar. Este era el verdadero poder de la fuerza Odín. Loki ni siquiera había roto la superficie a ese poder. Lo que solo lo hizo más aterrador. Mientras los héroes continuaban con su parálisis autoinfligida, Odín continuó reprendiendo al príncipe de las mentiras. Hace mucho que ignoro tu travesura, Loki. Pero esto no es un mero engaño.
Esto es malvado. Odín miró a Loki con una expresión de decepción, junto con el ligero indicio de dolor en su ojo. Te lo di todo. Te hice mi hijo. ¿Y así es como me pagas? Al escuchar esas palabras, el miedo de Loki se convirtió en rabia mientras gruñía como el padre de todos. Te mereces 1000 veces peor. Escupió de vuelta con puro veneno. Adelante, exifúgame. Nunca me detendré. Escuchar esas palabras salir de su boca. El ojo de Odín se crispó como si se estremeciera por el dolor de su hijo odiándolo con tanta saña. Solo para fruncir el ceño mientras miraba a Loki con una expresión de ira. Si pensabas que la isla del silencio era un tormento. No sabes el significado de la palabra. Odín gruñó en un tono sombrío. El ojo del padre de todos brilló azul y, sin siquiera mover un dedo, desató una ola de magia de su cuerpo que envolvió a Loki. El dios de las travesuras gritó palabras abusivas por última vez antes de desaparecer en un destello de luz. Teletransportado a cualquier castigo que el padre de todos le esperara. Con Loki fuera, el silencio era palpable ya que nadie parecía saber qué hacer a continuación. Odín miró a los héroes reunidos ante él antes de mirar sus manos y flexionar los dedos. La oscuridad han sido mis sueños últimamente. Dijo el padre de todos, su voz más tranquila y con una sabiduría ancestral en sus palabras. Thor dio un paso adelante y se inclinó ante su padre. Padre, han pasado muchas cosas desde que entraste en el sueño de Odín. Thor comenzó a decir antes de que Odín lo interrumpiera. Lo sé, hijo mío, dijo Odín con una pequeña sonrisa en su rostro mientras miraba a Thor. Hay mucho que discutir. Lo que sucedió después fue algo hermoso. Después de cuidar de Loki, el padre de todos Odín se teletransportó a los cielos sobre Asgard y desató una luz brillante para que todos la vieran. Usando su poder para amplificar su voz, Odín anunció su regreso para que todos lo escucharan. El momento en que las fuerzas de Loki escucharon el regreso del rey de Asgard. Ben no creía haber visto a los villanos rendirse tan rápido. La mayoría de ellos instantáneamente se dieron la vuelta y corrieron. Intentar salir de la ciudad lo más rápido posible. Aquellos que no podían correr o corrían lo suficientemente rápido eran acorralados y capturados. Mientras que el resto simplemente se rindió en el acto. En solo unos segundos, Odín había puesto fin a todo el conflicto. Fue asombroso y aterrador. No hace falta decir que los Vengadores estaban contentos de que Odín estuviera de su lado. Después de que terminaron los combates, vino la limpieza. Los Vengadores se ofrecieron a ayudar a los asgardianos a reconstruir, pero los dioses nórdicos los rechazaron. En cambio, los héroes más poderosos de la Tierra recibieron la mejor atención médica en Asgard, junto con un lugar para descansar y ropa para aquellos que lo necesitaban. Ben, en particular, recibió tratamiento médico inmediato. Janet insistió tanto en que los sanadores asgardianos no se apartarían de su lado por temor a su ira. Unos minutos con ellos, y los cortes y moretones de Ben se curaron. Incluso su fatiga se había desvanecido, y el joven héroe se sentía como nuevo. Sin embargo, lo único que los sanadores no pudieron tratar fue la cicatriz recién formada en su espalda. La herida que Loki le había hecho en su pelea no se desvanecería, sin importar cuánta magia o métodos de curación usaran. Resulta que, según los curanderos y Thor, la herida fue infligida usando la fuerza de Odín además de la magia única de Loki. Lo que significa que el único capaz de curar esta cicatriz es el propio Loki con la fuerza de Odín. Lo que Ben dudaba que el embaucador estuviera de humor para ayudar, incluso si supiera a dónde lo envió Odín. Mirando la cicatriz en el espejo. No era tan rojo como antes. Ahora, solo una ligera cicatriz que iba desde la base de su cuello, a través de su omóplato izquierdo y se detenía en sus costillas. Una herida impresionante y a la que Ben tendrá que acostumbrarse. Su hombro se sintió un poco sensible mientras se ponía la ropa que algunas doncellas del palacio le preparaban. Era una túnica simple de color verde oscuro. Una especie de camisa de lino que le llegaba hasta las rodillas. Haciéndolo parecer un poco como un vestido. Hasta que le ató un cinturón, entonces parecía que llevaba una camisa. No queriendo lidiar con esa vergüenza, Ben se metió la mayor parte de la túnica en los pantalones para que al menos pareciera una camisa. Después, fue a unirse a los demás. Las heridas de los otros Vengadores no fueron tan graves. Hawkeye, Panther y Ant-Man tienen cortes y moretones menores que se curaron muy bien. El factor de curación de Hulk significaba que cualquier lesión que pudiera haber recibido se desvanecía en segundos. Iron Man tenía su armadura, que lo protegía de todo, por lo que estaba bien. Por otro lado, un miembro del equipo sufrió una lesión grave. Resulta que Janet se esforzó demasiado en la pelea.
El uso excesivo de sus aguijones a toda potencia le causó graves daños a los nervios en ambos brazos. En la mayoría de los casos, el tratamiento costaría un brazo y una pierna para la cirugía, que tiene solo un pequeño porcentaje de éxito y requiere años de fisioterapia para recuperar las funciones básicas. Afortunadamente, la medicina asgardiana es mucho mejor que la de la Tierra, ya que las heridas de Janet se curaron a los pocos minutos del tratamiento. Fue un susto para algunos de los Vengadores. Hank y Ben estaban más preocupados que nada. Pero con su cuerpo completamente curado, la avispa maravillosa tenía su energía en su paso, con aparentemente un poco más después de su recuperación. El Capitán América no parecía tener ninguna herida. También se curó bastante rápido, pero no tan rápido como lo hizo Hulk. Pero algo parecía raro en el supersoldado. Lo cual tenía sentido ya que sus lesiones no eran del tipo físico. Su icónico escudo. El escudo que ha tenido desde la guerra, su posesión más preciada. Destruido y convertido en metralla. El equipo hizo todo lo posible y logró recuperar todas las piezas del escudo. De alguna manera, descubrirán cómo solucionarlo. Hasta entonces, todos fueron invitados a la sala del trono del palacio por el propio Odín. El joven héroe esperaba ver la habitación tal como la dejaron. Destrozada y dañada, posiblemente con los escombros limpios, pero aún en mal estado. Sin embargo, entró en la habitación y descubrió que el palacio había sido completamente restaurado. Las paredes brillaban como nuevas, sin signos de daño. Ni siquiera creerías que hubo una batalla completa de proporciones piadosas aquí hace solo unas horas. O los trabajadores de la construcción asgardianos son increíblemente rápidos, o esta fue otra flexión de poder de Odín. De todos modos, el lugar se veía increíble. Especialmente ahora que se han eliminado todas las decoraciones de Loki. Ahora la sala del trono brillaba con tapices dorados y estandartes colgados con orgullo por toda la habitación. Luego, por supuesto, estaba la multitud que se había reunido. Cientos de asgardianos estaban presentes dentro de la sala del trono. Cada uno estaba vestido con una armadura elegante o con la mejor ropa que poseían. Los Vengadores caminaron entre la multitud, que se separó para abrirles paso, como si fueran invitados de honor. Lo cual, técnicamente, lo eran. Después de todo, ayudaron a salvar a Asgard. Mientras caminaban hacia el frente de la multitud, Ben notó que Balder, Brunhilde, los tres guerreros, Lady Sif, Gruenhilda, Faraday e incluso Heimdall, todos reunidos al frente. Un poco más allá de ellos, sentado en lo alto de su glorioso trono dorado, estaba Odín, vestido con su armadura ceremonial. El rey de Asgard parecía particularmente majestuoso en ese momento. Los Vengadores se detuvieron en la base de los escalones del trono, con Thor al frente. Siguiendo su ejemplo, el equipo se inclinó ante el rey de Asgard, quien levantó la mano para reconocer su acción. Levantándose de su trono, el padre de todos miró al príncipe de Asgard con una cálida sonrisa. Hijo mío, regresaste a Asgard en su momento de necesidad. Nos has liberado. Odín se dirigió a Thor en agradecimiento. Thor, sin embargo, inclinó la cabeza y se quitó el casco. No, padre, no lo he hecho. Admitió antes de volverse hacia los héroes detrás de él. Yo mismo fui liberado por los Vengadores. Avispa saludó alegremente a Odín con pura emoción. ¿Meros mortales? Odín cuestionó con una ceja levantada. Eso le valió una mirada molesta del héroe adolescente. ¿En serio? Ben murmuró en voz baja antes de que Avispa le diera un codazo para callarlo. Estos mortales acaban de salvar los 9 reinos. Merecen nuestro respeto. Thor respondió con confianza. Esto le valió sonrisas y murmullos de acuerdo de los asgardianos que los rodeaban. Muchos de los cuales lucharon junto a ellos y han visto de primera mano lo poderosos que pueden ser estos mortales. Thor luego volvió a prestar atención a los Vengadores y caminó hacia ellos. Vengadores, les agradezco. Verdaderamente, me siento honrado de contarme entre ustedes. Con eso, Thor, el príncipe de Asgard, heredero al trono. Se arrodilló y se inclinó ante el grupo de mortales. Esto fue seguido inmediatamente por Balder y Heimdall, luego Faraday, Lady Sif, Fandril, Volstagg, Hogan y Brunhilde. Finalmente, todos los asgardianos inclinaron la cabeza ante los Vengadores. Los héroes podían sentir sus pechos hinchados de orgullo, mientras que algunos de ellos parecían incómodos. Ant-Man se rascó nerviosamente la parte posterior de la cabeza mientras que el Capi no pareció reaccionar tanto. Escuchar la pasión en la voz de su hijo y ver cómo reaccionaba la gente ante los héroes mortales. Todo el padre Odín se levantó de su trono, bajó los escalones al lado de su hijo y se inclinó. A Ben le encantaba esto. Ha recibido elogios antes.
Sin embargo, esta fue la primera vez que tuvo una habitación llena de dioses inclinándose ante él. Oh, hombre, si Gwen y Kevin pudieran verlo ahora, por un breve momento, la sonrisa de Ben se desvaneció y su pecho se sintió apretado. Odín luego se puso de pie, junto con Thor, y miró a cada miembro del equipo. Tienes el agradecimiento de los mortales de Asgard. Tienes nuestro respeto. Odín dijo con gratitud. El padre de todos volvió entonces la cabeza hacia su pueblo. A los héroes más poderosos de los 9 reinos. Gritó antes de levantar el puño al cielo. Salve, Vengadores. En respuesta, todo el salón estalló en vítores cuando los asgardianos levantaron armas, tazas y cualquier otra cosa que tuvieran en sus manos y corearon sus nombres. Salve, Vengadores. Salve, Vengadores. Resonó por los pasillos mientras cada miembro del equipo no podía evitar sonreír. Incluso el Capi no pudo evitar dejarse llevar por el momento. No está tan mal, equipo. Iron Man lo felicitó. No estás tan mal, Iron Man, respondió el Capi al líder del equipo. Sí, somos geniales, se jactó Aukeye, flexionándose casualmente mientras absorbía la admiración. No dejes que se te suba a la cabeza, Cupido, le dijo Hulk juguetonamente. Ojo de Halcón sonrió al alegre gigante verde. Oh, ¿qué es eso, Jade House? No pude escuchar eso por salvarte la vida por enésima vez. Sí, claro. Habrías sido comida de lobo si no fuera por mí, respondió Hulk. Los dos comenzaron a discutir de nuevo, pero de una manera juguetona, como suelen hacer. Ben sonrió mientras los miraba, feliz de que finalmente hubieran enterrado el hacha de guerra. Es una suerte que hayamos logrado frustrar el plan de Loki. Dijo Black Panther en un tono tranquilo. Ah, relájate, Pantera. Tony lo reprendió, dándole una palmada en el hombro. No todos los días salvamos a toda una civilización. El wakandiano miró al héroe blindado antes de soltar una risita. Quizás tengas razón. Esta es una victoria bien merecida. Tony parpadeó sorprendido. Chaya se rió. El genio multimillonario soltó una risita propia mientras lanzaba su brazo sobre el rey mientras continuaban charlando. Ant-Man todavía se veía incómodo. Estar rodeado de toda esta gente alabando su nombre, cuando, en realidad, era un fraude. ¿Algo en tu mente, soldado? Le preguntó el Capi mientras Ant-Man saltaba sorprendido. No. Quiero decir, no es nada en realidad, el científico respondió nerviosamente, lo que solo le valió una mirada escéptica del supersoldado. Ver esa expresión inmediatamente lo hizo ceder. Ant-Man suspiró. No merezco esto, Capi. Estas personas, no deberían elogiarme. Nunca me propuse salvar a ninguno de ellos. Admitió. Su estómago se revolvió por sus palabras. Se sintió tan disgustado consigo mismo por decirlo en voz alta. El Capitán América no dijo nada mientras continuaba. Solo estoy aquí porque quería proteger a Janet. Solo luché para mantenerla a salvo. ¿Cómo puedo ser llamado un héroe cuando solo me preocupé por salvar a una persona todo el tiempo? El héroe que cambia de tamaño bajó la cabeza avergonzado. Sabía que no pertenecía a los Vengadores. No cuando era tan egoísta. Sintió la mano del capitán en su hombro, lo que le hizo mirar al supersoldado. Para su sorpresa, el hombre fuera del tiempo tenía una sonrisa en su rostro. Hijo, ¿sabes lo que significa ser un héroe? Preguntó. Ant-Man parpadeó. ¿Para ayudar a la gente? Exactamente. El Capi asintió. Ya sean muchas personas, unas pocas o incluso una persona. Dar ese paso. Hacer todo lo posible para arriesgarlo todo para salvar a esa persona. Eso te convierte en un héroe en mi libro, Hank. Le dio unas palmaditas en el hombro a Hank mientras apartaba la mirada de él. Ant-Man siguió su mirada, y sus ojos se posaron en el rostro radiante de Janet mientras ella se reía y sonreía a la multitud que lo adoraba. Es lo que te convierte en un vengador. Ant-Man miró al Capi con una expresión de sorpresa. El Capi le guiñó un ojo mientras el héroe del cambio de talla le devolvía la sonrisa. Quizás tenía razón. Ciertamente había mucho en qué pensar. Ben miró a la multitud que cantaba cuando sintió que un brazo lo rodeaba, y Janet lo abordó en un abrazo y le revolvió el cabello. Hola, héroe. ¿Cómo se siente salvar 10 mundos, Le preguntó con una gran sonrisa. Ben se rió entre dientes mientras le devolvía el abrazo con el mismo entusiasmo. ¿Me lo dices, señorita Hero? Y son solo 9 mundos. ¿Au, en serio? Wasp respondió con fingida decepción. Es una pena. Habría funcionado muy bien con tu marca. Ben 10, héroe de 10 mundos. Oye, la última vez que lo comprobé, no fui el único.
Estuviste increíble ahí fuera. Escuché que derribaste a un montón de gigantes de hielo. Eso es increíble. Janet no pudo evitar sonrojarse por los elogios. Oh, vamos, no es gran cosa. Te enfrentarás cara a cara con Loki. Eso es un gran problema. Primero, el Fénix, y ahora Loki, realmente eres increíble, Ben. Si esto hubiera estado en su antiguo universo, Ben habría aceptado con gusto ese cumplido y se habría jactado al contenido de su corazón. Luego, habría exhibido ese logro durante meses. Pero después de todo lo que ha pasado. Desde que vino a este mundo y conoció a los Vengadores. Gracias, Han. Pero en realidad, no podría haber hecho nada de eso sin ti, dijo Ben con seriedad. Ah, vamos. Aukeye soltó, uniéndose a la conversación. Habrías estado bien sin nosotros. Stark nos contó todo sobre tu nuevo alienígena. Habla de una potencia. Ben negó con la cabeza. No. No podría haberlo hecho. Sin ustedes. Sin todo lo que haces para respaldarme y apoyarme. Nunca podría haber logrado nada de esto. Gracias, chicos. No pasó mucho tiempo para que Wasp lo abrazara de inmediato de nuevo. No, Ben, gracias. Dijo el Capitán América, palmeando el hombro de Ben. Tiene razón. Este equipo no estaría donde está sin ustedes. Iron Man estuvo de acuerdo. Antes de encogerse de hombros. Bueno, tal vez algunas cosas podríamos manejarlas, pero ciertamente hiciste las cosas más fáciles. Wasp le lanzó una mirada, lo que provocó que el multimillonario blindado se callara. El punto es. Nuestras vidas no serían las mismas sin ti, Ben. Estamos muy contentos de tenerte en nuestras vidas. Dijo con una cálida sonrisa antes de besarlo en la mejilla. Ben sintió que su corazón se hinchaba mientras miraba a los Vengadores con una gran sonrisa en su rostro. No podría haber pedido un mejor grupo para estar desde que vino a este mundo. Después de intercambiar algunas bromas más, Odin llamó la atención de todos y anunció un banquete de celebración en honor a los Vengadores y a todos aquellos que lucharon contra Loki. Una ovación estalló entre la multitud cuando los asgardianos salieron del salón del trono hacia los comedores. Los Vengadores se estaban dejando llevar por la multitud mientras todos reían y vitoreaban. Después de luchar tan duro, necesitaban una oportunidad para desahogarse. El resto de su tiempo fue un borrón absoluto. Ben tenía muy buena memoria, pero incluso él perdió la cuenta de varias cosas durante la fiesta en Asgard. Después de llegar al comedor, a los Vengadores se les presentó más comida de la que podían imaginar y la misma cantidad de bebidas. Los asgardianos festejaron como si no hubiera un mañana, y el equipo de héroes estaba de acuerdo. Hulk inmediatamente comió la comida, fijando su mirada en lo que parecía un jabalí, solo que era tan grande como un autobús. Por supuesto, tuvo que usar el hacha de sangre para tallar esa bestia, para entretenimiento de la multitud. Una vez que Thor vio a Hulk con el hacha mágica, al principio tenía una expresión preocupada. Solo para que desapareciera cuando Hulk comenzó a presumir de cómo su arma mágica es mejor. Esto casi llevó a una pelea antes de que Volstagg se interpusiera entre ellos al ofrecer a ambos algunos de los mejores hidromiel de Asgard. El guerrero corpulento ofreció lo mismo a cada uno de los Vengadores, quienes aceptaron con gusto. Ben no tenía ni idea de qué era el hidromiel, pero pensó que lo intentaría. Solo para que Janet impida inmediatamente que Volstagg le entregue la taza, lo que hizo que Ben se diera cuenta de que la bebida era alcohólica. De hecho, Ben tardó un tiempo en encontrar una bebida que no tuviera alcohol. Aparentemente, cuando todos tienen más de 100 años, el concepto de una edad legal para beber simplemente se va por la ventana. Pero se las arregló para encontrar una bebida de mezcla de frutas que dio en el clavo. Durante el resto del día y hasta bien entrada la noche, los Vengadores festejaron con los asgardianos. Aukeye se metió en un concurso de tiro con Faraday, mostrando sus habilidades de tiro con arco para el deleite de la multitud. Black Panther entabló una animada conversación con Balder sobre la magia asgardiana y el lenguaje rúnico. El Capitán América y Heimdall parecían estar atrapados en batallas pasadas que el Guardián Bifrost había presenciado en la Tierra. A ellos se unió Lady Sif, quien elogió al capitán por su uso creativo de su escudo. Pidiéndole consejos al supersoldado. Iron Man parecía estar charlando con varias de las valquirias, muchas de las cuales parecían interesadas, ya que tenía una en cada brazo mientras se jactaba de sí mismo. No fue el único que llamó la atención. Wasp hizo que Fandrell la persiguiera durante una parte de la noche. La heroína se rió de sus intentos de encantarla, y ella casualmente coqueteó pero también lo mantuvo a distancia. Nunca le importaba un poco de coqueteo inofensivo, y sabía cuando las cosas habían ido demasiado lejos.
Por supuesto, antes de que el apuesto guerrero pudiera intentar escalar la situación, Ankh intervino y le dio al espadachín asgardiano una mirada dura. Incluso aumentó su tamaño unos pocos pies para acentuar su punto. Esto hizo que retrocediera de inmediato. Para disfrute de Wasp, tomó una bebida para Ankh y compartieron un brindis. Brunilde se emborrachó y trató de desafiar a Ulka a un concurso de lucha de brazos. Cuando el gigante Gama se negó, dirigió su atención a Ben. Trató de rechazarla, pero esta vez ella no aceptó un no por respuesta y lo tuvo en una llave de cabeza más rápido de lo que podía reaccionar. Después de varios segundos de agitarse y casi ser ahogada por una doncella escudera borracha con bíceps tan duros que podían romper nueces. Ben logró llegar al Ultimatrix y transformarse, y en el peor alienígena posible para reducir la escalada, cuando Rat irrumpió en escena. Una pelea más tarde, la fiesta se había trasladado a las calles, y todo Asgard celebró en lo que solo podría describirse como la fiesta más grande de los 9 reinos. Fue una de las mejores noches que Ben había tenido en mucho tiempo. Por primera vez, dejó ir todas sus preocupaciones y simplemente disfrutó el momento. Deseaba que este tiempo nunca terminara. Lamentablemente, lo hizo, y los Vengadores se despidieron de sus anfitriones asgardianos antes de regresar a la Tierra. Thor decidió quedarse en Asgard para ayudar a poner las cosas en orden. Loki había hecho mucho para desestabilizar los otros reinos, y Thor, como príncipe, sintió que era su deber ayudar a recuperar el orden. Los Vengadores entendieron completamente, y también pudieron ver que Thor quería más tiempo para reconectarse con su padre. Si bien extrañarían a su dios del trueno residente, esperaron amablemente su regreso. Después de despedirse en las puertas de Asgard, Heimdall abrió el Bifrost para los héroes y cruzaron el puente del arco iris, que los transportó directamente a la puerta principal de la mansión de los Vengadores. Cuando llegaron a la puerta, todos los héroes dejaron escapar un suspiro colectivo. Chico, esa fue una noche divertida, dijo Iron Man, frotándose el cuello blindado. Una de las fiestas más salvajes en las que he estado, estuvo de acuerdo Wasp, estirando los brazos. Aukeye rompió la tensión en su espalda mientras giraba los hombros hacia adelante. ¿Podemos acordar no tener más eventos que acaben con el mundo durante el próximo mes más o menos? Si los villanos fueran tan cooperativos. Entonces no tendrías a nadie a quien golpear, fue la respuesta sarcástica de la Pantera Negra. Ben ni siquiera se atrevió a sonreír ante ese comentario. Durante todo el camino de regreso, había estado temiendo qué decirles a los demás. Después de todo, sintió que tal vez debería esperar hasta la mañana. O tal vez unos días después, para que todos pudieran recuperarse. No. No podía posponer esto por más tiempo. Cuanto más hiciera, más difícil sería. Necesitaba hacer esto ahora mientras todavía tenía el valor. Mientras estaba sumido en sus pensamientos, Iron Man se acercó a la puerta y agarró la manija. Todo lo que puedo decir es que me alegro de que estemos en casa y no haya más sorpresas, dijo mientras abría la puerta de par en par. Ni un segundo después, algo pasó disparado junto al héroe blindado en un borrón y se estrelló contra Ben. Quitándole el aliento y enviándolo al suelo. Los Vengadores rápidamente entraron en acción para defender al Teen, solo para ver que lo había golpeado. Ben jadeó de dolor mientras intentaba protegerse la cara de la inquebrantable fiesta de baba que se desató sobre él. El perro alienígena ladró y gimió mientras saltaba y encima de Ben de emoción. Empujándolo y empujando su hocico en su cara o debajo de sus brazos para lamerlo. Al ver eso, los Vengadores bajaron la guardia y dejaron escapar un suspiro de alivio. En ese momento, el timbre chispeó y la mancha negra y verde conocida como Ship salió de los componentes eléctricos y se lanzó hacia Ben también. La pequeña mancha se enroscó alrededor del cuerpo del joven héroe como una serpiente y lo acarició cariñosamente. Parece que alguien te extrañó, dijo Aukeye con una sonrisa. Avispa lo miró de reojo. Bueno, por supuesto que lo haría. Pobre Cer, debe haber estado tan asustada cuando Ben desapareció así. Barco también. El Capi asintió. Es bueno que los hayas entrenado bien, Ben. Sabían que debían volver a casa cuando no regresabas. Cuando Ben finalmente empujó a sus adoradas mascotas alienígenas y se puso de pie, miró al supersoldado con una sonrisa orgullosa. Bueno, no podría dejarlos vagando solos por el planeta. Dijo, acariciando a sus mascotas. Y al menos en la ciudad, habrá alguien que los cuide. Zed ladró mientras Ship acariciaba la mejilla de Ben antes de saltar e instantáneamente enamorarse de la nueva armadura de Tony. Mirando el traje como un juguete para masticar. Cuando el equipo entró, Wasp estiró la espalda y dejó escapar un gemido cansado. Bueno, no sé ustedes.
Pero estoy listo para dormir un poco. Luego, por la mañana, organizamos una fiesta de celebración e invitamos a algunos invitados. ¿Puedo tener gustavinos reservado para la tarde si todos tienen una lista de invitados? Iron Man la miró con una mirada escéptica. ¿En serio? ¿Puedes reservar gustavinos con tan poca antelación? Pepper ni siquiera puede hacer reservas para cenar con una semana de anticipación. La avispa encantadora se rió tímidamente. Oh, Tony, cariño. Ya deberías saberlo. Mi superpoder es que hago las cosas. En realidad. Ben habló débilmente, captando la atención de todos. Ben. ¿Qué pasa? Preguntó Janet, preocupada. El joven héroe apretó los puños. Su pecho se apretó. Sabía que tenía que hacer esto. Cualquier retraso adicional solo empeoraría la situación. Hay algo que tengo que decirles a todos ustedes. Los Vengadores se reunieron en la sala de estar. Todos estaban sentados con Ben de pie frente a ellos. La chimenea brillaba detrás de él mientras sentía el calor en su espalda. El Vengador más joven parecía nervioso mientras repasaba lo que quería decir en su cabeza. Miró fijamente a un demonio de fuego, negoció con una ardilla que escalaba la realidad, luchó contra un lobo del tamaño de un glaciar y se enfrentó a un dios nórdico sobrealimentado. Sin embargo, de pie frente a los Vengadores, Ben tembló en sus botas. Cerrando los ojos, Ben respiró hondo y calmó su mente. Ok, entonces durante mi última sesión con Doc Samson, Ben explicó todo lo que ocurrió durante su sesión con el psicólogo Gamma. Explicó lo que Samson le había dicho. Sobre cómo no se había tomado el tiempo adecuado para llorar la muerte de su familia, cómo estaba tratando de llenar el vacío que dejaron y cómo podría estar tratando de reemplazar lo que perdió. Mientras explicaba, los otros héroes escucharon atentamente. Algunos realmente entendieron lo que estaba diciendo, mientras que otros parecían confundidos. Cuando Ben mencionó cómo Samson dijo que sus intentos de llenar el vacío dejado por su familia fueron con representantes cercanos. Sus manos se apretaron y su cabeza bajó. Luego llegó a la parte final. Donde Samson sugirió que Ben se tomara un tiempo lejos de ser un héroe y todo lo asociado con eso. Esto le valió miradas de sorpresa de todos los reunidos. Algunos más que otros. Ojo de Halcón se inclinó hacia adelante con las manos juntas y la barbilla apoyada sobre ellas. Entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Te vas? Solo por un rato, aseguró Ben. Yo solo, creo que Doc Samson puede tener razón en esto. Tal vez un tiempo fuera me permita finalmente aceptar todo. Luego se rascó nerviosamente el brazo mientras miraba a todos. ¿Pero qué piensan ustedes? Para sorpresa de nadie, Wasp fue la primera en comenzar a ponerse de pie, solo para que el Capitán América se le adelantara. Ben, ya le has dado mucho a este equipo y al mundo. Todos los que estamos aquí no queremos nada más que lo mejor para ti. Si sientes que esto es algo que necesitas, entonces no dejes que nos interpongamos en tu camino. Ben sonrió al sentir que sus emociones brotaban dentro de él. Pero, ¿y si algo sucede mientras no estoy? Preguntó, sus temores se apoderaron de él. Entonces nos encargaremos de eso, comentó Aukeye casualmente, apartando las preocupaciones del adolescente. A pesar de lo que piensas, Kido. Podemos manejar las cosas sin ti. Lo que creo que Clint está tratando de decir, intervino Black Panther. Es que no necesitas preocuparte por nosotros. Si ocurre algo que está más allá de nuestra capacidad de derrotar, nos pondremos en contacto con usted de inmediato. Al ver la confianza en los ojos de todos, Ben sintió que un peso se quitaba de sus hombros. Gracias, chicos. Eso significa mucho. Dijo con sinceridad. No lo menciones, Ben. Iron Man respondió con una sonrisa. Lo que fue seguido rápidamente por una expresión curiosa. Entonces, ¿alguna idea de a dónde vas a ir? El adolescente se congeló. Ahora bien, esto era incómodo. Ben pasó todo este tiempo pensando en cómo iba a dar la noticia a los Vengadores, realmente no pensó en cómo pasaría su tiempo libre. Antes de que pudiera decir algo al respecto, Hulk de repente se aclaró la garganta. Banner dice que conoce un lugar al que Ben puede ir. Declaró el gigante Gamma. Eso ciertamente tomó a los demás por sorpresa. Casi nunca escuchan lo que la otra mitad de Hulk tiene que decir. El gigante Gamma generalmente tiene conversaciones privadas con él o se guarda lo que Bruce se dice a sí mismo. Entonces, para Hulk transmitir cualquier información que diga el científico Gamma es enorme. ¿Dónde? Ben preguntó con curiosidad. Después de que Hulk le contara sobre el lugar. Ben y los Vengadores acordaron que sería el lugar perfecto para él.
Sin perder tiempo, el adolescente subió a su habitación y comenzó a empacar. No sabía cuánto tiempo iba a estar fuera, así que prácticamente empacó todo lo que pudo meter en su bolso. El joven héroe no pudo evitar sonreír mientras sacaba su nueva maleta. Una de las muchas cosas que Janet le compró durante su primera semana en la mansión de los Vengadores. Janet prácticamente lo arrastró por todo Manhattan a todos los pequeños o tiendas que pudo encontrar. La fashionista quería asegurarse de que Ben tuviera todo lo que pudiera necesitar en cuanto a moda, según ella. Esto incluía equipo de viaje. Incluso eligió un atuendo de viaje. Para su confusión, argumentó que sus alienígenas podrían llevarlo a cualquier parte del mundo más rápido que un avión. Sin mencionar que ya tienen los Kingers. ¿De qué serviría la ropa de viaje? Sin embargo, Janet insistió. Aparentemente, previó que Ben tendría la necesidad de volar en un avión de pasajeros algún día, para su disgusto. Era un buen recuerdo de uno de los primeros días que pasaron juntos, solo ellos dos. Ahora finalmente estaba usando el equipaje que ella le regaló. Una maleta verde oscuro con un asa extensible y ruedas en la base. Tenía mucho espacio para su ropa e incluso tenía compartimentos para guardar su kit de aseo, dispositivos de juego y cualquier otra cosa que pudiera necesitar. Mientras empacaba, al adolescente se le ocurrió que debería notificar a sus amigos sobre su licencia temporal. Inmediatamente se sintió culpable por no contactar a Carol y Laura, específicamente porque habrían estado muy preocupadas por él cuando desapareció repentinamente. Ben contactó a Laura primero, ya que ella sería la más histérica de los dos. Ella respondió al primer pitido de su comunicador. Efectivamente, en el momento en que se enteró de que había desaparecido, intentó localizarlo usando su insignia de plomero que le dio. Cuando recibió un ping de Shiv mientras lo buscaba, Laura tomó prestado el Blackbeard de los X-Men y lo llevó a Rusia, donde había estado buscando por todas partes cualquier pista que condujera a su ubicación. Estaba en el proceso de cazar a Wonder Man después de enterarse de que él era la última persona en ver a Ben antes de que se embarcara en su aventura asgardiana, cuando Ben la llamó. Le tomó un tiempo calmarse mientras Ben le explicaba todo lo que sucedió mientras él estaba desaparecido. Laura escuchó atentamente mientras relataba los eventos. Ben pudo ver su cuerpo tenso cuando le contó sobre las partes más peligrosas de su aventura. Especialmente cuando le contó sobre la lesión que sufrió por parte de Loki. Después de mostrarle la cicatriz, pudo verla temblando de rabia, viendo a su amiga herida así. Ben no tenía ninguna duda en su cabeza de que Laura acababa de poner a Loki en la parte superior de su lista de los más odiados. Cuando terminó, finalmente le contó sobre su permiso de ausencia y a dónde iba. Procedió a pasar los siguientes minutos convenciendo a Laura de que no lo siguiera hasta el destino. Ella fue persistente e incluso trató de negociar con él, durmiendo fuera del lugar para poder vigilarlo. Pero Ben pudo convencerla de que lo dejara ir. Con el trato de que le enviaría un mensaje de texto 2 veces al día. Uno por la mañana y otro por la noche. Si Ben pierde uno de esos mensajes de texto, Laura vendrá al lugar de inmediato. Con eso, finalmente terminó la llamada con Laura. Ben estaba un poco triste porque no saldría con ella por un tiempo. Se han convertido en amigos tan cercanos que ni siquiera a él le gustaba la idea de alejarse tanto de ella. Pero sabía que sería bueno para ambos. Ben necesita llorar y Laura necesita socializar con personas que no sean él. Estaba a punto de llamar al número de Carol cuando escuchó un golpe en su ventana. Ben se dio la vuelta solo para ver a la belleza de cabello dorado que es Carol Danvers flotando justo afuera de la ventana de su habitación. Su delicado dedo golpeó el vidrio mientras la iluminación la hacía parecer un espíritu etéreo. Ella le sonrió juguetonamente mientras él caminaba hacia la ventana y abría el pestillo. El marco se abrió, permitiendo que la brisa de la tarde fluyera hacia la habitación. Hola Alien Décimo, saludó Carol con una sonrisa burlancia. ¿Me vas a invitar a entrar? Ben sonrió mientras tomaba su mano en la suya y la guiaba hacia adentro. Estaba a punto de llamarte. ¿Cómo supiste venir aquí? Preguntó con curiosidad. Realmente esperaba que Shield no estuviera monitoreando la casa. La señorita Van Dyne me llamó, respondió Carol, aún incapaz de llamar a Wasp por su nombre de pila. Ella dijo que debería ir a hablar contigo. Sonaba bastante seria. ¿Estás bien? Ben suspiró y negó con la cabeza. No podía decir si se trataba de Janet siendo útil o metiendo la nariz donde no pertenece. De cualquier manera, la trajo aquí. Pero ahora viene la parte difícil. Bueno. Eso es de lo que quería hablar, Carol. Dijo Ben, la tensión se acumulaba en su pecho.
Carol lo miró preocupada mientras se acercaba a él y le tomaba la mejilla con la mano. ¿Pasó algo? Puedes decírmelo. Lo que sea que esté pasando, podemos lidiar con eso juntos. Ella fue tan genuina con sus palabras, y eso hizo que esto fuera aún más doloroso para Ben. Tomando su mano, Ben suspiró profundamente mientras la miraba a los ojos. Bueno. Es un poco difícil de explicar, su agarre se apretó en sus manos mientras sus ojos azules atravesaban su alma. Dios, esto fue difícil. Ok, entonces, ¿sabes cómo he estado teniendo sesiones regulares de terapia con Doc Samson? Ben se sobresaltó. Carol asintió, indicándole que continuara. Bueno. Durante nuestra última sesión, hizo muchos comentarios sobre cómo he estado manejando la muerte de mi familia y cómo me ha afectado. Eso no podría haber sido fácil, dijo Carol, mirándolo con simpatía. ¿Fueron útiles al menos los puntos que hizo? Ben asintió. Sí, creo, sugirió que la razón por la que no he podido superar mi pérdida es porque he estado tratando de llenar el vacío que dejaron. Sus palabras. Y que necesito tomarme un tiempo para llorar adecuadamente para sanar por completo. Carol inclinó la cabeza confundida. No estoy seguro de lo que eso significa. Pero si esto pudiera ayudarte. Entonces deberías hacerlo. Sea lo que sea. Escucharla ser tan solidaria hizo que el pecho de Ben se tensara mientras miraba sus ojos azules cristalinos. Esa es la cuestión, Carol. Por lo que dijo Sansón. Me sugirió que me tomara un descanso de todo lo relacionado con el trabajo de héroe. Los Vengadores, la ciudad, incluso tú. Carol soltó sus manos y retrocedió un poco. Vaya, la incómoda tensión se formó entre la pareja cuando la Alfcree desvió la mirada. Entonces, cuando el Dr. Samson dijo que estabas tratando de llenar el vacío dejado por tu familia. Eso me incluyó a mí. ¿Lo soy? ¿Reemplazo de Julie? Ben no sabía qué era peor. Él pensándolo o escuchando a Carol llegar a la misma conclusión. Cualquiera que fuera la culpa que Ben tenía cuando el pensamiento entró por primera vez en su mente palideció en comparación con la mirada herida que Carol tenía en el momento en que esas palabras salieron de su boca. Carol, no, Ben comenzó a decir, caminando hacia ella solo para que ella retrocediera en respuesta. No. Tiene sentido. Después de todo, ¿por qué no? Soy la elección más fácil. Fue muy conveniente para ti. Luego se llevó la mano a la frente. Después de todo, ¿por qué si no me perdonarías tan fácilmente después de que traicioné tu confianza? Carol. Ben gritó, agarrándola de la mano y obligándola a mirarlo. Sus ojos esmeralda mirando fijamente a los de ella transmitían sus emociones profundas y audaces. El hecho de que todavía te arrepientas de ese día solo demuestra que tenía razón al darnos una oportunidad, dijo Ben con total confianza. Carol quería retroceder, pero por alguna razón, su superfuerza se había agotado y no podía liberarse del agarre de Ben. ¿Pero qué pasa con lo que dijiste? Ella le preguntó. ¿Sobre el vacío y esas cosas? Ben bajó la mirada y apretó la mandíbula. Mira. No sé si lo que dijo Sansón es cierto o no. Pero solo sé que al menos debería seguir su consejo y ver si ayuda. Luego levantó la cabeza hacia ella y le tomó la mejilla con la mano. Necesito saber si lo que tenemos es real. No es justo para ti si estoy haciendo esto debido a mi trauma. La pareja se miró a los ojos. Cada uno compartiendo su dolor e inquietud sin pronunciar una sola palabra entre sí. Carol se rió entre dientes antes de inclinar la cabeza hacia adelante. Ben la imitó mientras colocaban sus frentes juntas con los ojos cerrados. Supongo que ambos entramos en esta relación con el pie izquierdo, dijo Carol suavemente con una sonrisa. Ben se rió suavemente mientras abrían los ojos para mirarse una vez más. Supongo que sí. Admitió. Después de unos momentos, se separaron. Con Carol aclarándose la garganta y palmeando sus jeans. Mientras se secaba los ojos antes de que cayeran lágrimas. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? ¿Estamos rompiendo? Preguntó, con un ligero tirón en la voz. Ben gruñó mientras controlaba sus emociones antes de enderezarse. Bueno. No creo que realmente necesitemos romper. Pero creo que más bien nos estamos tomando un descanso. Carol colocó sus manos en sus caderas mientras levantaba una ceja hacia él. ¿Estás diciendo que quieres que espere hasta que regreses para decidir si debemos seguir saliendo o no? Tímidamente, el héroe adolescente se frotó la nuca. Quiero decir. Cuando lo pones de esa manera, Carol suspiró y negó con la cabeza. Esa es una solicitud bastante egoísta, Ben. Pensé que el objetivo de esto era que fueras justo conmigo.
Lo sé, respondió Ben con pesar. Si es demasiado pedir. Entiendo. Nunca te obligaría a hacer algo con lo que te sientas incómodo. Se dio la vuelta, avergonzado de mirarla a los ojos. Realmente no estaba en condiciones de preguntarle algo así. Sin embargo, Carol se acercó a él, giró la cabeza para mirarla, lo besó en los labios y le dio un cálido abrazo. Para su sorpresa. Mira, comencé esta relación espiándote. No importa lo que digas, eso sigue siendo algo difícil de superar. Así que te debo esto. Y te estaré esperando cuando regreses. Dijo con confianza. Ben estaba atónito. No esperaba este tipo de resultado. Se sintió tan mal que la estaba atando mientras ella todavía se aferraba a la culpa de traicionar su confianza. Realmente es una mujer maravillosa. Ben se asegurará de darle una respuesta adecuada cuando regrese. Después de eso, Ben y Carol se despidieron y ella salió volando por su ventana hacia la noche. Fue difícil dejarla ir. Pero con suerte, este no sería el final, y se reunirán cuando regrese. Cuando Ben terminó de empacar lo último de sus cosas. Fue a ponerse la chaqueta, solo para detenerse cuando lo sostuvo frente a él. Su icónica chaqueta verde. Su posesión más preciada. Lo único que ha estado con él a lo largo de su carrera de héroe. Ahora desgarrado con una lágrima cortando el cuello y dejando un enorme desgarro que casi se desprende de la manga izquierda. A lo largo de todas sus batallas, esta chaqueta ha podido sobrevivir a todo. Pero un roce con Loki lo deja hecho jirones. Le rompió el corazón verlo en tal estado. Pero no había nada que pudiera hacer al respecto. Se ha ido. Acomodándose en su vieja camiseta negra, Ben colocó la chaqueta rota en la cama, recogió su bolso y caminó hacia su puerta. Echando un último vistazo al lugar. No sabía cuándo volvería a ver este lugar. Así que se tomó un momento para recordar los buenos tiempos. Su primer hogar en este nuevo mundo. Con una sonrisa de satisfacción, Ben apagó la luz y cerró la puerta. Bajando al hangar, Ben encontró al Capi, Janet, Ship, Cer y Bruce. Para su sorpresa, el científico Gamma estaba parado frente a él en carne y hueso. Vaya, Bruce. No pensé que llegaría de verte, dijo Ben, estrechando la mano del científico. Bruce se rió entre dientes mientras saludaba al adolescente. Hulk accedió a dejarme salir por esto. Acordamos que sería un mejor guía turístico que él. El adolescente se encogió de hombros mientras recogía su equipaje. Bueno. No me voy a quejar. Me alegro de tener la compañía. Rápidamente miró a su alrededor. ¿Alguien más viene? Lo siento, hijo. Pero los demás necesitaban manejar algunos asuntos que surgieron. Explicó el Capitán América. Sí. Resulta que desaparecer repentinamente de la faz de la Tierra cuando tienes otras responsabilidades hace que algunas cosas se acumulen. Wasp dijo con un sarcasmo juguetón. Ben la miró con incredulidad. ¿En serio? ¿Qué responsabilidades tiene Clint? No lo hace. Simplemente no quería venir. Dice que ya se despidió. ¿Por qué hacerlo de nuevo? Ella aclaró, haciendo un mal intento de la voz de Archer. Ben se burló y negó con la cabeza. Eso es Aukeye para ti. Ya lo extrañaba. El Capi luego se llevó la mano a la barbilla. Eso me recuerda, avispa. ¿No eres dueño de una empresa también? ¿No tendrías las mismas responsabilidades? En respuesta, Janet despidió casualmente al supersoldado. Por favor, tengo mis asuntos resueltos con semanas de anticipación. Luego se acercó y envolvió un brazo alrededor de Ben, atrayéndolo en un abrazo unilateral. Además, de ninguna manera voy a abandonar la despedida de Ben. Ben sonrió. Gracias, Han. Y gracias, Capi. El supersoldado sonrió y le dio unas palmaditas en el hombro a Ben. Por supuesto, hijo. Al contacto, Cer inmediatamente comenzó a gruñirle al Capitán América, obligándolo a retroceder. Incluso después de todo esto, el perro alienígena todavía tenía un problema con él. Ben hizo una nota mental para averiguar qué está causando esta hostilidad entre ellos. Con eso, el grupo abordó el Kinghead. Después de una hora de vuelo, el Kinghead llegó a las coordenadas que Bruce programó en el sistema de navegación. Habían volado a las montañas de Montana, cerca de la frontera con Canadá, donde se había construido una pequeña cabaña de madera en un claro remoto en el bosque. Era un pequeño lugar acogedor, lejos de cualquier lugar, y a pesar de la intemperie y las telarañas. El lugar se veía bien. Ben no pudo evitar recordar la cabaña a la que Bruce lo llevó a él y a Aukeye cuando el líder desató su Gamma Dome en el mundo. Espera, Bruce. ¿Es este él? Comenzó a preguntar, pero Bruce lo interrumpió.
No, Ben, esta no es la misma cabaña, explicó el científico. Si recuerdas, esa cabaña estaba en Canadá. Oh, claro. Ben soltó, asintiendo con la cabeza. Bruce caminó hacia la cabaña mientras continuaba. Hice varias de estas casas seguras mientras huía. Cada uno tenía un propósito diferente. Este fue para cuando solo necesitaba un lugar para relajarme y sentirme como en casa. Abrió la puerta principal y accionó el interruptor para encender las luces. Los tres héroes miraron hacia adentro con asombro en sus ojos. Dentro de la cabaña había una cálida y rústica casa de campo, con muebles de madera cubiertos de pieles de animales, una acogedora chimenea, mesas de comedor, una cocina bien equipada, un dormitorio principal e incluso una segunda habitación de invitados con un baño en funcionamiento. Bruce entró casualmente mientras comenzaba a darle un recorrido a Ben y a los demás. Ahora, tendrás que cortar leña para la chimenea. Axe se puede encontrar en el cobertizo de herramientas en la parte trasera. Hay agua corriente, pero tendré que revisar el sistema de filtración antes de usarlo para beber o cocinar. La comida es un poco complicada, pero ya que mencionaste a Ben que tu papá y tu abuelo te llevaron a cazar, entonces estoy seguro de que encontrarás muchos en el bosque y el arroyo. Bruce continuó mientras movía por la cabaña. Dirigiéndose a la cocina, sacó un libro delgado y rápidamente lo desempolvó antes de entregárselo a Ben. Esta es una guía de plantas comestibles que puedes encontrar por ahí. Asegúrese de reconocer los comestibles de los venenosos. También tengo un libro de recetas que puedes usar para cualquier ingrediente que logres adquirir. Mientras el científico hablaba sobre las muchas características del lugar, Ben, Janet y Steve no pudieron evitar mirar el lugar con asombro. A pesar de la capa de polvo y telarañas alrededor del lugar, la cabaña se veía increíble. Como si hubiera sido sacado directamente de un folleto de alojamiento y desayuno. Entonces, ¿dónde dijiste que alquilaste este lugar? Preguntó Janet con curiosidad. La Socialité se ha propuesto estar al tanto de cualquier resort, club, evento o reunión oculta o exclusiva en el mundo. Cómo esta pequeña joya pasó desapercibida es un grave insulto a su capacidad para entrar en cualquier lugar. Sin embargo, el científico Gamma la miró confundido. Oh, yo no alquilé este lugar. Lo construí. Dijo en un tono casual. Ben y Janet se quedaron boquiabiertos mientras Steve asentía con la cabeza a Bruce. ¿Bruce construyó este lugar? ¿Bruce? El tipo larguirucho frente a ellos, que parece que pasa tanto tiempo en el laboratorio que se ve pálido al lado de Gosfreak. ¿Construyó esta cabaña de lujo en el bosque? ¿Cómo? Preguntó Ben, completamente aturdido. Pensé que estabas huyendo, amigo. ¿Cómo lo lograste? La última cabaña no se parecía en nada a esto. El científico Gamma miró alrededor del lugar y asintió con la cabeza. Puedo entender por qué este lugar te sorprendería. Pero durante mi tiempo escondiéndome del gobierno, hubo momentos en los que me encontré con mucho tiempo libre. Así que aprendí algunas habilidades de supervivencia y las puse en buen uso. Eso es un eufemismo, comentó Wasp, mirando el candelabro de cuerno de ciervo que colgaba sobre ellos. Si este lugar está fuera de la red, ¿de dónde viene la energía? Oh, eso es de un reactor gamma portátil que construí e instalé. Bruce comentó casualmente. ¿El qué? Preguntó Janet, tensa. Una cosa era descubrir que Bruce tenía talentos ocultos en la artesanía y la construcción. Pero para averiguarlo, también hay un dispositivo radiactivo manipulado por un jurado en el área. Bruce es inmune al envenenamiento por radiación. Ella no lo es. Al ver su reacción, Bruce inmediatamente levantó las manos en un gesto apaciguador. No te preocupes. Diseñé el reactor yo mismo. Estamos perfectamente a salvo de la radiación, y podrá funcionar por sí misma durante los próximos 50 años más o menos. Al escuchar la calma en su voz, Wasp se relajó mientras Ben continuaba impresionado. Este lugar es increíble, Bruce. ¿Estás seguro de que está bien que me quede aquí? Por supuesto, Ben. Aseguró el científico. Úsalo todo el tiempo que necesites. Me alegro de poder finalmente hacer algo por ti. Después de todo, has hecho mucho por mí. No fue tanto. Ben se encogió de hombros. Solo para que Banner negara con la cabeza. No, Ben. Has hecho más de lo que crees. No solo para mí. Pero todos. Esto es lo menos que puedo hacer. Con una palmadita en el hombro. Bruce le dio al adolescente una cálida sonrisa antes de mostrarle su habitación. Mientras Ben desempacaba en su habitación, Chip y Zed se instalaron inmediatamente en el lugar. Zed saltó sobre una de las pieles y se acurrucó encima de ella.
Mientras tanto, Chip comenzó a fusionarse con los sistemas eléctricos de la cabina e instantáneamente reparó y mejoró cualquier cableado defectuoso para garantizar que todo funcionara sin problemas. La cabaña no tenía televisor y no había señal tan lejos en el desierto. Pero gracias a Chip, puede convertirse en un televisor o sistema informático y recibir señales desde cualquier lugar de la Tierra, en caso de que Ben alguna vez lo necesite. Pero el joven héroe no se veía a sí mismo necesitando conectarse a Internet en el corto plazo. Vino aquí para alejarse de todo eso, así que trataría de concentrarse en el aire libre y la naturaleza. Pensar en eso le recordó los viajes de campamento de verano con su abuelo. El verano que lo empezó todo. Miró hacia el Ultimatrix. Cuando vino por primera vez a este mundo, pensó que nunca volvería a usar esta cosa. Ahora se pregunta cómo puede vivir sin él. Han recorrido un largo camino, este pequeño dispositivo y él. Si bien no es el reloj original el que se estrelló a sus pies. Lleva ese mismo legado, y será parte de él ahora y para siempre. Un golpe en la puerta hizo que Ben se diera la vuelta cuando Janet entró. Tratando de ocultar algo a sus espaldas. Hola, Ben. ¿Se está adaptando, está bien? Preguntó. Sí. Tengo todo listo. Ben respondió mientras miraba la ropa que había sacado de su bolso. Sin embargo, creo que debería haber empacado más equipo de invierno. No creo que dure con una sola capa. Bueno, ya que lo mencionaste. Janet dijo tímidamente, caminando con un salto vertiginoso en su paso. Estaba guardando esto para tu cumpleaños. Pero creo que será mejor que lo obtengas ahora. Ya que sé lo frío que puede llegar a ser aquí. Lentamente sacó una bolsa de detrás de su espalda. En el lateral, presentaba el logotipo de Van Dine Design Studio. Tomando la bolsa, Ben miró dentro y sus ojos se abrieron cuando una gran sonrisa se extendió por sus labios. Al entrar, Ben sacó una chaqueta con capucha. Era blanco, con dos bandas verdes en la parte superior de las mangas y a lo largo de la cremallera, así como el contorno de los bolsillos y los puños. Tenía el número 10 impreso en verde en el lado izquierdo del pecho. Ben levantó la chaqueta nueva con asombro mientras la examinaba. Fue elaborado por expertos y se sintió realmente suave y cálido. Sin duda esto fue hecho por la propia Janet. Han, no deberías haberlo hecho, dijo Ben mientras admiraba la chaqueta. Sin embargo, Janet agitó sus manos frente a su cara para callarlo. Nada de eso. Ahora vamos, pruébatelo. Quiero asegurarme de que encaje. No queriendo discutir con ella, Ben rápidamente se puso la chaqueta. El material se sentía suave contra su piel. Las mangas tenían la longitud perfecta y se ajustaban perfectamente a su cuerpo. Ni demasiado holgado, ni demasiado apretado, era cómodo para moverse y se sentía increíblemente cálido. Me gusta. Ben felicitó. Se siente genial, Han. Espera. Dijo la fashionista, mirando a la adolescente de arriba abajo. Dame una vuelta, quiero verlo desde atrás. Ben puso los ojos en blanco mientras sus hombros caían. Vamos, Han. Dije que está bien, ahora podemos. No, señor. No me des eso, ahora gira. Ella le espetó. La adolescente gimió y la obligó a regañadientes. Cada vez que lo hacía probarse algo, hacían esta canción y bailaban. Honestamente, ¿cuál era el punto? Ben pensó que se sentía bien. ¿Por qué siempre quiso ver cómo se veía desde todos los ángulos? Después de dar vueltas como un auto de exhibición en una Susan perezosa, Janet se acercó a él y subió la cremallera. Luego alisó suavemente los hombros para que no tuviera arrugas. Como Ben la vio de cerca. Notó que sus ojos estaban ligeramente rojos y algunas lágrimas brotaban mientras intentaba desviar la mirada. Sin dudarlo un segundo, Ben la rodeó con sus brazos y le dio un fuerte abrazo. Gracias, Han, dijo Ben genuinamente. No solo por la chaqueta. Para todo. Gracias por cuidarme siempre, por apoyarme y por estar ahí cuando te necesitaba. Ella lo agarró con más fuerza mientras él sentía que sus propias lágrimas brotaban. Pero sobre todo. Gracias por ser mi hermana mayor. Te amo, Han. Podía sentir a Janet tratando de contenerse de llorar y sollozar en su nueva chaqueta. Después de todo el trabajo que puso en ello, será un crimen contra la moda que manche algo recién salido de la línea. Perdiendo su abrazo, Janet levantó la cabeza mientras Ben le ofrecía su pañuelo para secarle los ojos. Yo también te amo, hermanito. Ella respondió, su voz temblaba por sus emociones. Va a ser tan extraño no verte todos los días. Realmente te voy a extrañar. Oye, volveré antes de que te des cuenta, prometió Ben.
Te haré cumplir con eso, dijo Janet con una amenaza burlona, y se rió. Y prepárate. Voy a tener muchos más atuendos para que te los pruebes cuando regreses. Esta pequeña pieza es solo el comienzo. Ben se rió de sus afirmaciones mientras los dos hermanos adoptivos se abrazaban una vez más. Janet luego bajó la cabeza de Ben para poder besarlo en la frente. Si necesitas algo. Y me refiero a cualquier cosa. Llámame y estaré aquí. Incluso si es solo para hablar. No me importa. Lo haré, Janet. Lo prometo. Respondió el joven héroe cuando finalmente se soltaron y terminaron de configurar la cabaña. Después de unos minutos más. La cabaña estaba completamente preparada para que Ben, Chip y Zed se quedaran. Con una última ronda de despedidas, Avispa, Capitán América y Bruce Banner se fueron en el Kinghead. El sonido de los motores se desvaneció en la distancia, dando paso al espeluznante silencio del aire libre. Realmente solidificó en la mente de Ben lo lejos que está de todo. Ben se sintió un poco nervioso, pero sabía que esta sería una buena experiencia para él. Un descanso de la vida del héroe y una oportunidad para reflexionar completamente sobre todo. Al menos tiene a Chip y Zed con él. Así que no estará completamente solo aquí. Dando unos pasos más allá del sofá, Ben aplaudió, alertando a los dos sabuesos alienígenas. Ok, ¿qué tal si encendemos un fuego y cenamos por primera vez en este lugar? Ben sugirió a la pareja. Los dos animales alienígenas ladraron de acuerdo cuando Chip se convirtió en un lanzallamas y voló los troncos en la chimenea, encendiéndolos de inmediato. Ben ya se dio cuenta de que fallar en la naturaleza puede ser difícil cuando tiene una multiherramienta viviente como mascota. Pero tendrá mucho tiempo para acostumbrarse a este nuevo entorno. Sacó una de las comidas preenvasadas que tenía encima y estaba a punto de comenzar a preparar la cena. De repente, llamaron a la puerta principal. La cabeza de Ben se volvió hacia la puerta. Sonaron 3 golpes más. Esto era inusual. Estaban en medio de la nada. No hay otro asentamiento en millas. No podían ser los Vengadores, habría escuchado el avión. Sin mencionar que nadie más sabe que está aquí. ¿Podría ser un excursionista que se perdió? Quienquiera que sea, ni Zed ni Chip parecían preocupados por el golpe. Aún así, Ben puso el Ultimatrix en su Amphire, por si acaso, mientras se acercaba cautelosamente a la puerta. Desenganchando el pestillo, Ben giró el pomo de la puerta y el marco de madera se abrió con un crujido. La luz del interior inundó la oscuridad del exterior, revelando a Laura Kinney, de pie en la puerta de la cabaña. Al ver su rostro, Ben se sintió emocionado y un poco molesto. «Oh, Laura». Suspiró mientras abría la puerta de par en par y se pellizcaba el puente de la nariz. Pensé que estábamos de acuerdo en esto. Sé que estás preocupado, pero necesito este tiempo lejos de todo. Esto tampoco es fácil para mí, pero tenemos que ser fuertes aquí. En ese momento, la expresión neutral habitual de Laura se convirtió en una gran sonrisa cuando sus ojos se iluminaron con pura alegría y emoción. Tal expresión era tan diferente a Laura que inmediatamente envió banderas rojas en la mente del héroe adolescente. Cuando Laura lanzó sus brazos al aire, los brazos de Ben instantáneamente se acercaron al reloj mientras se preparaba para bajar el dial. «Piche». Laura gritó con una voz que no era la suya. Ben se congeló, su rostro se quedó estupefacto. ¿Eh? El ser que pensó que era Laura de repente comenzó a reír en una risita aguda y resoplando mientras su cuerpo se convertía en barro púrpura antes de cambiar de forma a la forma de la prima alienígena de Ben, Lucky Man. ¿Lucky? Ben jadeó cuando el alienígena lodo se abalanzó sobre él en un abrazo aplastante. Hola Ben. Tan feliz de poder hacer esto de nuevo. Lucky gritó mientras levantaba a Ben del suelo y lo balanceaba, todo mientras se reía. Finalmente, la enérgica prima dejó a Ben en el suelo mientras sostenía sus brazos detrás de su espalda y posaba de una manera linda. Ben todavía estaba sorprendido por su presencia aquí. No es que no esté feliz de verte, Cus. Pero, ¿qué estás haciendo aquí y cómo me encontraste? Ben cuestionó. Oh, eso es fácil, respondió Lucky de manera despreocupada. Porque el porqué es bastante obvio. Estoy aquí para pasar tiempo contigo, tonto. Y en cuanto a cómo te encontré. Bueno, la forma superobvia es rastrearte con mi insignia de plomero. Pero la verdadera forma es que pasé por la mansión en la que se aloja tu equipo y me lo dijeron. Está bien. ¿Pero por qué? Ben continuó preguntando. Si bien fue agradable volver a ver a su primo después de todo este tiempo. Tenía que aparecer en un momento realmente inconveniente para él.
¿No le dijeron Han o cualquiera de los otros Vengadores por qué estaba aquí y que se estaba tomando un tiempo para estar solo? Vamos, ven, respondió Lucky en un tono descarado. Puedes leer entre líneas. Es obvio. Luego sacó un cubo de plata de su bolsillo. Por su tamaño, no hay forma de que ese cubo hubiera cabido dentro de un bolsillo normal. Además, dado que la ropa de Lucky es esencialmente su cuerpo remodelado para parecerse a la ropa humana, implica que mantuvo el cubo dentro de su cuerpo. Presionó el botón rojo en la parte superior del cubo. Al instante, el metal plateado del cubo se convirtió en líquido y se expandió, luego se transformó en una maleta que Lucky sostenía por el asa. Al ver la bolsa, los ojos de Ben se abrieron cuando sus palabras se hundieron. ¿Qué? Jadeó, desconcertado. Lucky seguía siendo tan burbujeante como siempre. Estoy de visita por un par de meses. Pero no te preocupes. Prometo que no pondré barro en nada. Ella le guiñó un ojo juguetón, acompañado de su característica sonrisa descarada. Ben parpadeó un par de veces mientras procesaba lo que ella dijo. Lucky, ¿te quedas aquí con él? ¿Ahora de todos los tiempos? Claro, Lucky tenía un historial de aparecer espontáneamente para visitarlo a él y a Gwen cuando eran niños. Pero eso se debía a que sus padres normalmente se enteraban de que iba a venir y lo sorprendían. Ben ya no era un niño, al menos debería haber recibido un aviso sobre esto. Estaba tan perdido en sus pensamientos que casi se perdió a Lucky pasando junto a él para explorar la cabaña. Este es un buen lugar. Ella felicitó por echar un vistazo a su alrededor. Lucky comenzó a dirigirse hacia la habitación de invitados antes de que Ben saliera de ella. ¡Guau, guau, guau! Se puso en pie de un salto y se adelantó a ella. Mira, Luke. No es que no sea genial verte. Pero no puedes lanzarme algo así de la nada. Al menos deberías haber llamado primero. Pero eso habría estropeado la sorpresa. Lucky saltaba alegremente arriba y abajo mientras se reía. Ben apretó la mandíbula mientras la sostenía por los hombros para mantenerla quieta. Sí, te escucho. Y siempre das las mejores sorpresas. Pero este no es un buen momento para mí. Realmente necesito algo de tiempo para mí y ordenar algunas cosas. Lucky asintió con la cabeza en comprensión. Te escucho totalmente, Ben, y te apoyaré durante todo el asunto. Ni siquiera sabrás que estoy aquí. Ella tomó sus manos entre las suyas y las palmeó suavemente. No te preocupes. Estaré aquí para asegurarme de que nadie te moleste. Ella le aseguró. Ben sintió que la vena de su cabeza palpitaba a medida que se frustraba más. No lo vas a entender, Lucky. Ben siseó entre dientes. Estoy tratando de ser cortés aquí, pero no puedo lidiar contigo en este momento. Dejó caer sus manos y pasó junto a ella hacia la puerta. Vine aquí para alejarme de todo lo relacionado con los héroes. No tengo tiempo para ser tu anfitrión en este momento. Si quieres visitar este universo, Janet y los otros Vengadores pueden tenderte una trampa. Agarró el pomo de la puerta y lo giró antes de volver a mirar hacia la habitación. Entonces, si no te importa, te pediría que respetes mi privacidad y. Hizo una pausa en el momento en que la miró. Por un breve momento, no reconoció al ser frente a él. La forma de Lucky había cambiado por completo. El color se escurrió de su piel. Sus ojos estaban hundidos y su cabello se había vuelto desordenado y descuidado. Con varias cuerdas oscureciéndose. Lo más discordante de todo es que no estaba sonriendo. Desde el día en que la conoció, Ben nunca había visto a Lucky sin su sonrisa. Ella siempre ha sido el burbujeante rayo de sol donde quiera que haya ido. No importa la situación, Lucky siempre estaba de buen humor. Y si otros no lo eran, Lucky haría todo lo posible para animarlos. Si hay algo para lo que Ben siempre podría contar con Lucky. Es para animarlo en un mal día. Verla así. Tan sin vida, tan hueco. Fue tan discordante que se estremeció al verla. Lucky bajó la cabeza mientras agarraba su brazo derecho con la mano izquierda. Su labio tembló cuando su cabello desordenado cayó frente a sus ojos. Ese no eres el único que necesita tiempo lejos de todo, dijo con voz temblorosa, apenas capaz de pronunciar las palabras. Levantando la cabeza, Ben vio sus ojos y el dolor que emanaba de ellos. Lágrimas de barro púrpura rodaron por sus mejillas mientras gemía. Ellos también eran mi familia, dijo Lucky, sus palabras cargaban su dolor mientras apuñalaba a Ben. Sus piernas literalmente se convirtieron en barro mientras se desplomaba en el suelo y comenzaba a llorar. Chip y Zed se acercaron a ella, gimiendo y acariciándola mientras ella se cubría la cara con las manos y lloraba. Mientras tanto, Ben se quedó allí, viendo a Lucky desmoronarse y pateándose mentalmente.
¡Qué idiota de grado A! Se llamó a sí mismo en su cabeza. ¿Cómo pudo haber sido tan insensible y egoísta? Por supuesto, Lucky se sentiría de la misma manera que él. Creció con Gwen. Pasaba los veranos en Bellewood con ellos, comía la comida de su abuelo y asistía a noches de juegos familiares. Si bien es posible que se hayan distanciado en su adolescencia, Lucky sigue siendo parte de su familia como cualquier otra persona. Entonces, por supuesto, ella sentiría su pérdida tan severamente como él. Caminando hacia ella, Ben se arrodilló y envolvió sus brazos alrededor de su primo. Su cuerpo embarrado estaba manchando su camisa, pero a él no le importaba. Lo siento, Lucky, dijo Ben. Debería haber sabido que estabas lidiando con lo mismo que yo. Lucky olfateó cuando su cuerpo comenzó a volverse más sólido. Yo también lo siento. Debería haber sido honesta desde el principio, dijo Lucky, reformando su cuerpo para que volviera a estar en forma sólida. Todavía se veía enfermiza, probablemente debido a que la apariencia de su cuerpo reflejaba su estado emocional. Ben la abrazó con fuerza antes de retroceder un poco. Al ver las manchas de barro en su camisa, el héroe adolescente le dio a su primo una pequeña sonrisa. ¿Pensaste que dijiste que no pondrías barro en nada mientras te quedas? Dijo alegremente. Lucky soltó una débil risita mientras se secaba las lágrimas. ¿Eso significa que puedo quedarme? Preguntó con una sonrisa. Ben sonrió mientras tomaba su mano en la suya y la ayudaba a levantarse. Por supuesto que puedes. Quédate todo el tiempo que necesites, le dijo Ben. Una gran sonrisa se extendió por su rostro cuando un poco de color volvió a ella. No había vuelto a su brillo habitual, pero fue un comienzo. Ben tenía la sensación de que pasaría un tiempo antes de que viera su verdadero brillo regresar a ella. Pero por ahora, fue agradable verla alegrarse. Luego, los dos primos se pusieron a trabajar para que Lucky se instalara. Es el comienzo de un nuevo capítulo para ambos en este nuevo mundo. Buenas noches, Steve, le dijo Janet al supersoldado al final del pasillo. El Capitán América se volvió y sonrió mientras los demás caminaban hacia sus habitaciones. Descansa un poco, Capi, te lo ganaste. Iron Man gritó mientras cerraba la puerta. El supersoldado sonrió a su equipo mientras pasaban. Solo para que se desvaneciera en el momento en que abrió la puerta. Habían regresado a la mansión no hace mucho tiempo. Habían pasado tantas cosas en los últimos tiempos que no se dieron cuenta de lo tarde que se había hecho hasta que Jarvis les recordó la hora. El Capitán América caminó hacia su cama y puso su bolso encima. Frotándose la nuca, se quitó la máscara y se reventó las articulaciones de la columna vertebral para aliviar parte de la tensión que se había acumulado. Había sido un día largo. Mirando hacia abajo, el supersoldado tenía una mirada solemne en su rostro mientras abría la cremallera de la bolsa, metía la mano dentro y sacaba un fragmento de su escudo. Le dolía ver su fiel arma en tal estado. Para algunos, era simplemente una herramienta que podía reemplazarse fácilmente. Pero, para él, era como perder una parte de su alma. En el momento en que ese pensamiento cruzó por su mente, el Capi sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral al recordar la promesa que hizo para ayudar a los Vengadores en Asgard. Su estado de fatiga debe estar jugando con sus ojos, ya que podría haber jurado que vio la cara de Ela en el reflejo del metal. Sacudiendo la cabeza, el Capitán América miró hacia atrás para ver su reflejo mirándolo. Dejando escapar un suspiro, el supersoldado se pellizcó el puente de la nariz y se frotó los ojos cansados. Steven Rogers. Una voz de repente cortó el silencio detrás de él. La cabeza del Capitán América se puso firme cuando inmediatamente se dio la vuelta, poniéndose en posición de combate. Incluso sin su escudo. El Capi sigue siendo un supersoldado y se enfrentará a cualquiera que lo amenace. Pero de todas las personas contra las que el supersoldado podría haber esperado enfrentarse. No esperaba ver, ¿sí? Emergiendo de las sombras estaba el propio Capitán América. Era idéntico hasta el último detalle posible. La misma complexión, el mismo uniforme, la misma cara, todo. Si Steve no hubiera sabido nada mejor, podría haber jurado que se estaba mirando en un espejo. Sin embargo, este Steve Rogers tenía su máscara puesta. El primer Capitán América estaba atónito. ¿Cómo podría haber otro él? ¿Era esto algún tipo de truco, un clon, un viaje en el tiempo, un universo alternativo, o era su mente jugándole una mala pasada de nuevo? Después de todo lo que ha visto desde que se unió a los Vengadores, todo es posible. Sin embargo, su mente cansada y confundida estaba tan atrapada en la confusión que no se dio cuenta de lo que había en la mano del otro Steve antes de levantar el brazo. Era un arma. Un arma de aspecto extraño.
Parecía avanzado, más avanzado que cualquier arma que hubiera visto en el mundo moderno. Casi de otro mundo. Sus ojos se abrieron cuando se dio cuenta demasiado tarde, y el otro Steve apretó el gatillo. Un destello de luz y uno de los Capitán América cayó al suelo. Un gemido escapó de sus labios cuando lo último de su conciencia lo abandonó. El otro Steve se cernía sobre el supersoldado derribado mientras bajaba su ar. Una sonrisa siniestra apareció en su rostro mientras sacaba otro dispositivo de su bolsillo. Un pequeño dispositivo rectangular con símbolos extraños en la parte frontal y una pantalla parpadeante. El doppelganger del Capitán América presionó un botón en el dispositivo cuando su cuerpo comenzó a cambiar. Su piel se desplazó de la piel suave y blanca rosada a escamas verdes y llenas de baches. Su mandíbula se ensanchó con varias protuberancias a lo largo de la barbilla. Sus ojos se volvieron negros, con pupilas rojas brillantes, y sus orejas se alargaron, volviéndose puntiagudas. El falso Steve Rogers se había transformado en una criatura alienígena verde humanoide mientras hablaba en el dispositivo con la propia voz del capitán. La infiltración ha comenzado. Y ahí lo tenemos. XD. Permitiré que aquellos de ustedes que acaban de terminar tomen un respiro y regresen cuando hayan tenido la oportunidad de descansar. Y ahora que estás de vuelta. Permítanme decir primero que este fue un monstruo de capítulo. Con 228 páginas y 84,305 palabras, este es el capítulo más largo que he escrito hasta la fecha. No estaba bromeando cuando dije que hice todo lo posible. Tenía tantas ideas zumbando en mi cabeza. Muchos de los cuales pensé cuando comencé a escribir esta historia. Ahora todo está hecho y desempolvado. La temporada 1 ha terminado y ahora la invasión Skrull está en el horizonte. ¿Qué hará Ben ante esta nueva amenaza? Estén atentos a la temporada 2 de Avenging 10. Ahora para entrar en algunas preguntas. Sí, lo siento, no hay Alien décimo otra vez. Estoy seguro de que estás decepcionado. Pero espero que Atomic sea lo suficientemente bueno. XD. Honestamente, Atomic vs Loki ha sido mi final desde el principio. He tenido esta pelea planeada durante años y he estado muy emocionada de finalmente darle vida. En caso de que te lo estés preguntando, sí, hice que Atomic usara los mismos movimientos exactamente en el mismo orden que su episodio debut. Esto parece ser una tradición entre los fanfictions de Ben 10, al menos los que he leído, así que ¿quién soy yo para romper la tradición? XD. Pero las otras adiciones que he incluido. Fenris, el Destructor, los Asgardianos y muchos más. He tenido tantas ideas juntas y ha sido genial escribirlo todo. Tanto es así, que me preocupaba que pudiera haberme excedido con eso. Espero que no se haya prolongado demasiado. Ahora, para aquellos de ustedes que han estado diciendo que Kavya era un Skrull en mi historia y es por eso que a Zed no le gustaba. Apuesto a que te sientes bastante tonto ahora. XD. Con toda seriedad, me entretuvo mucho la cantidad de teorías que se les ocurren a todos para mi historia y posibles tramas. Algunos de ustedes pueden acercarse mucho a lo que estoy planeando, mientras que la mayoría de ustedes están tan fuera de lugar que no puedo evitar reírme y preguntarme de dónde sacan esas cosas. XD. Pero me demuestra que todos ustedes han disfrutado y están comprometidos con mi trabajo y mi objetivo es darlo todo. Dicho esto, me tomaré un pequeño descanso por ahora. Después de dedicar 10 años a este proyecto. Siento que me he ganado un poco de descanso para ordenar mi mente y planificar el futuro. Te prometo que no te abandonaré. Continuaré a 10 con la temporada 2. Pero todos deberán ser pacientes por ahora. Tengo una gran elección de vida por delante y haré un anuncio en un futuro próximo. Hasta la próxima, Captain Rex 75 fuera.